Una Guaraní ayer, profe. Sí, un lindo triunfo para nosotros por la forma en que estábamos viniendo, por reivindicar lo que hicimos con 12 de octubre y bueno, vinimos muy contentos anoche de Dos Bocas, principalmente después del gran esfuerzo que hicieron los jugadores durante todo el partido. Enfrentamos a un rival muy duro, difícil, que tiene muy buen fútbol, que es muy dinámico, que tiene muchas individualidades y bueno, todo eso hace más importante aún el triunfo que conseguimos. Profe, te quiero hacer una consulta, porque se trata de un zaguero central, el caso de Luis Cabral, porque mete un bombazo fuera del área. Yo le calculo unos 30 metros, ¿verdad? Pero un derechazo que se termina metiendo dentro del arco de una manera realmente increíble. Te pregunto, porque no es normal, primero por el puesto, ¿verdad? Y una pegada de esa naturaleza. ¿Él realmente buscó esa acción? ¿Él probó fuera del área? ¿O él buscó un centro? ¿Cuál fue su intención, profe? ¿Hablaste con él, con Luis Cabral, el autor del gol? Sí, hablé, lo felicité por el gol, por el rendimiento también principalmente, ¿verdad? Sí. Y yo creo que sí le pegó al arco por la forma en que le dio el balón. Hay algo que pasa ahí dentro de la cancha que seguramente desde afuera no se observa o no se escucha, ¿verdad? Cabral roba la pelota más o menos sobre el medio sector, se adelanta un delantero de Guaraní y me dio la impresión que iba a cargar ya un centro de ahí y Aldo le grita que avance más, pero en Guaraní, ¿verdad? Le dice, te jodés ese, le dice, y cuando pica una vez más, nadie sale a interponerse. Yo creo que ahí él tomó la decisión de pegarle, ¿verdad? Sí, porque, o sea, Aldo Vera le dijo, te jodés, andate sí, más. Que vaya más con el balón porque se notaba que él ya tenía la intención más o menos de cargar luego de haber robado ese balón, ¿verdad? Y como estaba solo y Aldo está detrás y le grita eso, otra vez amplía más, pica una vez más el balón. Y otra cosa que yo se ve también es que Servio quiso más o menos adivinar que iba a venir al centro, que yo creo que hizo ya como uno o dos pasos como para ir a buscar un centro y no esperaba también que Luis le pegue ahí, ¿verdad? Sí. No, fue un golazo realmente, sí, Ariel. Sí, en ese contexto, Luis, ayer Aldo Vera ya volvió a probar por lo menos dos remates de larga distancia. ¿Ustedes o vos diste la orden o había un estudio previo de ensayar remates de larga distancia, tomando en cuenta que Sergio suele jugar adelantado? Bueno, ellos mismos lo venían hablando, ¿verdad? Que estén atentos a esa situación, pero eso pasa mucho porque Guaraní juega muy bien desde atrás, ¿verdad? Eso necesita que tengan el acompañamiento del arquero, que como siempre están tratando de jugar en ofensiva, el arquero tenga que ganar unos metros hacia adelante, ¿verdad? Y eso estaban comentando, hablando cada vez que teníamos las reuniones dentro de la cancha, ellos mismos hablaban de eso y pues intentó una vez o dos veces Aldo, intentó una vez Carlos, que lo de Aldo fue lo más cercano, ¿verdad? Pero se dan esas situaciones no todas las veces, ¿verdad? Porque para eso vos tenés que interceptar las jugadas que ellos están haciendo como para poder agarrarlos mal parados, ¿verdad? Y esa es una virtud de Aldo que creo que ayer fueron innumerables las veces que salió y ganó en las pelotas divididas. Ya, y ¿algo de respiro, Luis, con el tema del promedio, con esta victoria? No, todo está muy parejo aún, estamos contentos con todo eso, sabemos que el miércoles tenemos de vuelta un partido clave para nosotros ante un rival al que ahora lo hemos superado por un punto, pero el camino es largo todavía, sabemos que nos espera un duro recorrido, tenemos que irnos partido a partido, estamos muy felices por lo de anoche, pero ya estamos otra vez prendidos a lo del miércoles, verdad que nos jugamos muchísimas cosas ahí. ¿Cómo haces para tener tu cabeza enfocada en la actividad de Luqueño mientras hay
una asamblea de por medio que ahora se anuncia para el 11 de mayo. Tu cargo depende de si gana Cáceres, gana la oposición. ¿Cómo es el tema, profe? O sea, Bruno, que no me pongo a pensar en eso. Soy de disfrutar del momento, estoy disfrutando del lugar donde estoy. Vuelvo a repetir, ya lo he dicho varias veces, que me siento un privilegiado de estar ahora mismo como técnico de Luqueño en el año de su centenario. Tomé el compromiso sabiendo que no iba a ser nada, que no va a ser nada fácil, que estábamos últimos en la tabla, que sabemos que tenemos una hinchada que pide mucho, que yo soy consciente de eso. El luqueño es especial, ustedes saben que es así. Tenemos todos los días esa presión de la necesidad de pelear cosas importantes, y con todo eso nosotros asumimos el riesgo y estamos aquí y estamos felices de estar. Yo te juro, no me pongo a pensar qué puede pasar a partir de eso. Disfruto de este momento, espero hacerlo mejor, espero sacarlo al Luqueño del lugar donde estaba y ponerlo a pelear otras cosas. Profe, muchas gracias por el tiempo, muy amable. No, a las órdenes. Gracias, ahí está el profe Luis Escobar, director técnico del Sportivo Luqueño. Conferencia de prensa en estos momentos en la presidencia. Va a arrancar la conferencia de prensa. ¿Quién va a hablar, por favor? Es Brunetti. Muy buenos días. Nuevamente, en esta ocasión, tengo el honor de poder presentarles a quien fue nombrado por el presidente de la República para hacerse responsable de una área clave en este momento en el Paraguay. Voy a proceder a leer el decreto correspondiente. El presidente de la República del Paraguay decreta, artículo primero, nombre sea el señor Julio César Borda Vargas como ministro de Salud Pública y Bienestar Social. Artículo número 2, el presente decreto será refrendado por el ministro del Interior. Artículo número 3, comuníquese, publíquese e insértese en el registro oficial. Yo quisiera nada más destacar que el presidente de la República encomendó esta difícil tarea al doctor Borda, le dio la amplia facultad y libertad de conformar el equipo de trabajo con el que él de aquí en adelante se va a hacer responsable de este proceso, por cierto, en términos de control de la pandemia, exitoso y una referencia a nivel internacional. Paraguay es de los países que mejor está saliendo de la pandemia, aunque estamos en un momento complicado. Nos acompaña también la nueva ministra de la Unidad de Gestión, quien va a colaborar de manera directa con el ministro de Salud para poder gestionar todos los recursos que sean necesarios para poder cubrir las necesidades de la ciudadanía. Y nos acompaña también en este momento el doctor Arnaldo Yucio, que es miembro de la Comisión de Control de Fondos COVID. Así que nada más quisiera dejarle con el nuevo ministro. Bueno, son los anuncios. Le tenemos que decir al portavoz, imagínense ustedes, es el que se encarga de las comunicaciones del gobierno. No es Borda, con D de dedo, es Borda, con B de burro. El que es el ministro de Salud. Qué increíble. Y pensamos que se equivocó una vez, pero volvió a repetir 2 veces, dijo Borda. O yo escuché tan mal, Martín. Busca la grabación, por favor. Brunetti, en el momento en el que anunciaba al ministro de Salud. Realmente increíble el gobierno que tenemos, hasta para comunicar se sigue equivocando, ¿eh? Es Borda. Borda. 107.1 FM, la señal ahora en FM, Ciudad del Este, nuevo dial, mismo compromiso. Vamos a lo de Cerro Porteño. Habló Francisco Chiqui Arce, habló Hernán Rodrigo López y Arce está preocupado y reconoció que Nacional es superior, ¿verdad? Por lógico se va a preocupar. De 4 partidos, 3 derrotas y un empate. Mal cada vez, más mal Cerro. Pero yo creo que, porque a ver, de esos 4 partidos hubo lapsos buenos, pero lo del sábado fue un peor partido. Pero reconoció Arce
Que fue superado Sí, por Nacional, sí, sí, ¿verdad? sí, fue superado. Superior, dijo, y cierto, es que no se puede negar. Yo en un momento pensé Pero que a veces los técnicos, Eso, no, pero y Arce creo que tiene, no es el caso de Arce. no, ¿verdad? Arce tiene, el Él chiqui reconoce y... cuando le supera te reconoce y hasta Sí. te felicita como le hizo en el clásico. Pero acá ya es el mal completo. Yo decía que inclusive alguna tranquilidad habrá tenido Chiqui después del clásico, donde generó muchas situaciones y que el problema era de mitad de cancha para abajo, pero ahora se suma la otra faceta también. Yo no recuerdo, además de la jugada de Enzo, que tuvo una de zurda, que Cerro haya generado alguna situación de peligro frente al arco de Nacional, y después errores individuales que seguramente vamos a entrar a analizar y a detallar un poco más tarde. Vamos a escuchar la señal inextensa, conferencia de prensa de Francisco Chiqui Arce, hablando sobre este momento de la derrota ante Nacional. Nacional, que ahora va a ser rival de Olimpia. Mañana, en para uno, ya en la inmediatez después vamos a ir dando los detalles porque ya mañana arranca una nueva fecha del campeonato. Nos costó mucho el partido desde el inicio, cuando todavía manteníamos la misma cantidad de hombres. Ellos los primeros 5 o 10 minutos fueron mejores, nosotros no encontrábamos la manera de poder equilibrar las marcas, los recorridos que hacían ofensivamente. Después cambiamos un poco el sistema, algunos cambiando de lugar los jugadores, y creo que igualamos un poco. Después sufrimos la expulsión y creo que estábamos bien, capaz con 10 estábamos consiguiendo no darle espacio, ellos no conseguían llegar como lo hicieron en algunos momentos en el primer tiempo, y después no controlamos, nos equivocamos en algunas cuestiones puntuales y acabamos perdiendo un partido en el que yo creo que no estuvimos bien, no tan bien como fue en los otros encuentros en donde jugamos bien, pero igualmente perdimos los partidos. Ya con un hombre menos, ¿qué buscó con la salida de Adorno y la inclusión de Vargas? Tenía tarjeta amarilla y necesitábamos a alguien con más dinámica o alguien más atacador que se consiga desdoblar con ese hombre menos para poder también llegar por ese sector como hacíamos por el lado derecho, y por eso hicimos el cambio. ¿Cuándo complicó, modificó, cambió lo que venían haciendo con la expulsión de Maíz? ¿Lo toma como una irresponsabilidad? ¿Y qué es lo que más le preocupa hoy después de 4 partidos sin ganar? Me preocupa eso, que somos un club que está acostumbrado y tiene la obligación de ganar a cada partido, y hace 4 que no lo podemos hacer. Así como expliqué al inicio en el comentario, en los otros 3 creo que, especialmente los 2 que perdimos, en el que empatamos en casa en Guaireña, también tuvimos errores y nos costó caro. En los otros estuvimos mejor, hoy no tanto, enfrentamos un buen equipo de fútbol y por más de que en ese tiempo que acabo de decir no nos crearon muchas llegadas, sus circuitos, sus movimientos nos complicaron, nos perdimos un poco. Nosotros creo que creamos esa primer chance con el primer tiempo, aquel remate de Enzo, después el centro de Beto, pero nos resta descansar, enfriar la cabeza y resolver en la cancha. Tenemos que resolver en la cancha, ajustar algunas cuestiones que necesitamos, porque es evidente que nos falta volver a ser el equipo que éramos antes para tener esa obligación que tenemos siempre de ganar seguido y darle secuencia también en el campeonato, porque ya hemos perdido bastante terreno. ¿Qué le pareció el gobierno de la expulsión de Aldo Maíz y cuándo afectó su planteamiento el hecho de quedar con un hombre? Me pareció correcta la expulsión, por más que vi algo que se quejó, se plagueó. Creo que ella tenía la tarjeta amarilla, llegó atropellando, hizo la falta, una falta que era para amarilla. Me pareció correcta su expulsión. Y es evidente que cuando se juega contra cualquier rival, y más contra uno que tiene una forma también definida de hacerlo, siempre es complicado jugar con un hombre menos. ¿Cuál fue la intención con Oscar Ruiz de media punta y Carrizo al banco, y la otra, Villasanti, estará disponible para el siguiente partido? Sí, pensamos que íbamos a necesitar un picador, alguien que acompañe a Mauro, que juegue con él, y por eso hicimos eso. Con la vuelta de Enzo, Oscar puede jugar, o ya ha jugado por izquierda, por el centro, por derecha, y optamos por jugar de esa manera. Y lo de Villasanti tenemos que ir día a día. Capaz que podíamos tenerlo que para este partido, pero no lo vimos tan bien. Mañana veremos cómo reacciona, el lunes de vuelta, y ahí decidir si lo podemos tener para el partido del martes.
¿Cuál es el problema principal del equipo para no poder cortar esta mala racha? Yo creo que son varias cuestiones que tenemos que volver a ser como antes, ¿no? Tenemos que ser más agresivos cuando perdemos la pelota, cosa que lo hacíamos muy bien. Nuestro retorno tiene que ser mucho más rápido, cosa que lo hacíamos muy bien. Definíamos, convertíamos y después sabíamos jugar también con la desesperación del rival. Hoy no estamos haciendo eso y hemos perdido, creo que, solvencia, tanto en ataque como defensivamente, en toda la estructura del equipo. Entonces eso es lo que tenemos que corregir rápido, mejorar y apoyar a los futbolistas, porque son de esas situaciones que uno no quiere pasar, no quiere vivir, pero esta profesión es así, a veces ocurren y hoy nosotros estamos pasando por esta mala racha, por este mal momento, y ellos mismos ya habían hecho cosas totalmente diferentes y tenemos que todos juntos volver a ser ese mismo equipo que fuimos hace muy poco tiempo atrás. ¿Cómo analiza el rendimiento de Boselli? Al no tener situaciones claras y no poder destacarse de su característica de definidor en cuanto a la actividad y generación de juego o espacios, ¿cómo lo evalúa? Yo no, normalmente, y si mal no recuerdo, ella es cronista antiguo, él sabe que yo difícilmente evalúo individualmente de manera pública, ¿no? Eso lo hacemos con ellos entre cuatro paredes, no hay problema tampoco de responder todas las preguntas, pero lo analizó muy bien él, prácticamente no hay más nada que responder, está dentro de sus características y siempre es difícil cuando no tiene las posibilidades para poder moverse más cerca del área grande, que es donde mejor lo hacen. Es poco frecuente que a su equipo le presionen y quiten la pelota por un buen momento. En el primer tiempo me parece que ocurrió tal cosa y no vi a su equipo muy incómodo con ello. ¿Era parte de lo que imaginaba por pasar o lo atribuye como virtud del rival? No, virtud del rival, por eso dije que como a los 7 minutos cambiamos el sistema, ahí lo equilibramos porque ellos también se pararon un poco diferente que normalmente lo suelen hacer, predominaron en el medio, forzaron por los costados, no nos llegaban, pero armaban posibilidades, llegaban cerca. Justo después de eso fue la llegada que acabo de decir, que creo que fue la primera del partido en el primer tiempo por nuestro sector derecho. Pero al principio, en los primeros 10 minutos, yo creo que fue más virtud del rival. Y nosotros, claro que no nos sentíamos cómodos con eso, por eso cambiamos el sistema, buscamos la manera, hicimos movimiento de hombre para poder igualar, y el partido se igualó un poco ahí hasta la expulsión. Suma 4 fechas sin ganar. ¿Piensa en variar el esquema de juego con un solo referente de área? Y hoy variamos, hoy jugaron, o sea, cambiamos el sistema, si ellos estuvieron atentos, jugamos con Óscar de segundo punta y pensando en el adversario, pero tenemos también una forma y un estilo de movernos que vamos a analizar bien si volvemos a aquello o seguimos jugando como lo hicimos hoy. Veo que la gente reclama mucho eso y yo no. El momento o jugar bien o crear chances no pasa con tener 2, 3, 4, 5 delanteros. Nuestro funcionamiento que no está siendo el mismo de lo que era antes, porque antes nadie decía que jugábamos prácticamente con uno solo y terminamos ganando el campeonato y estuvimos como 23 partidos invictos. A su criterio, ¿qué está faltando su equipo para conseguir la victoria? ¿Cómo le dio antes? Y nos falta eso todo que dije, nos falta ser más decisivos, más agresivos. Estamos recuperando la mayoría de los que habían sufrido la infección del virus, lastimosamente hasta volver a estar en tono o recuperar esa dinámica o esa intensidad que tienen físicamente lleva un poco de tiempo. Esperamos que esto pase rápido. Ojalá que ya sea el martes, porque si no cada vez más se pone más difícil y la situación se vuelve más tensa, porque la obligación, así como dije acá, es ganar a cada partido. Y Luis viene del segundo partido que entra, es un chico que está en etapa de culminación su formación, porque subió el selectivo. Creo que lo hace con mucho interés, muy concentrado cuando entra a jugar. Y veremos si no podemos contar con Santiago o Alan para el martes y él arranca jugando el partido. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí está. Esto es lo que decía Francisco Chiqui Arce, ¿verdad?
Yo creo que por eso entiendo en el diagnóstico cuando juntás todo, porque es una realidad, pero detonante fue el partido del sábado. Y el mismo Arce se encarga otra vez de segmentar. Dice, especialmente las derrotas. Como que en las derrotas contra Libertad y Olimpia, Cerro tuvo pasajes de buen fútbol. Contra Guaireña, el famoso se relajó en el segundo tiempo y le empataron. Pero en el del sábado, no hay ningún tramo para decir, mira qué bien jugó Cerro en este momento. Pero, al venir de una seguidilla, hace que juntes todo. Fíjate, por ejemplo, lo de Nacional. Nacional venía de 2 derrotas consecutivas. Contra Guaireña y Libertad. Contra Libertad no mereció un 0-3. Contra Guaireña fue el típico partido que no supo solucionar. Y si perdía contra Cerro, era, mirá, pues está en crisis el equipo de Rorro. ¿Qué le pasa a Rorro? Uno de los grandes proyectos de técnico, uno de los tipos que mejor plantea los partidos. O sea, el fútbol tiene un poco de eso de cruel. Y después en la otra parte, cuando ahora se dice, claro, en los equipos grandes, cuando vos perdés la costumbre de ganar, o cuando te dicen, jugaste mal pero ganaste, pero eso ayuda a trabajar en la semana. Pero después yo creo que aprovechó el pésimo partido para mandar mensaje a su plantel. Hay 2 cuestiones, Dani. Yo creo que primero Cerro no tiene un plantel extenso como lo tiene Olimpia y Libertad. Yo, 13. Eso es uno. 13 un poco más tal vez, pero no. O sea, tiene 11 titulares y pero después... no justifica que hayas hecho uno. No, ya sé. Pero también, lo segundo, es que hay jugadores que bajaron su rendimiento en Cerro. Pachi Carrizo no jugó el último partido contra el Nacional, ni siquiera apareció. Pero, y a eso apuntó Arce. Pachi fue clave con Claudio Aquino, con Enzo Jiménez. Enzo bajó muchísimo su rendimiento también. Hoy por hoy Alberto Espínola, yo te iba a decir no se está teniendo el lateral izquierdo. Decir que se postergaron los partidos eliminatorios, pero hoy por hoy Beto no era convocable. Imagínate, el que fue figura en el primer combo de octubre, más allá de que hizo un buen trabajo Ayala. Pero yo creo que, fíjate que en el análisis también entramos en la misma de traer todo. Porque acá cuando... Ariel era el tema de lo profundo no que es el plantel del Cerro. Y aquella vez, yo te decía, yo te doy changüí ahí en la zona de los volantes centrales. En la zona de los volantes centrales. Pero a ver, Maíz, no es que hace lo que hace porque hay no tiene plantel. Maíz hace porque es irresponsable. No tiene cabeza. Pero yo creo que Maíz no es mal jugador. Pero sabes que le está costando, le está pesando mucho la camiseta de Cerro porque su afán de querer hacer bien las cosas se sobreacelera. Yo lo veo sobreacelerado. Entonces no tenés. Pero es un trabajo de Chiqui, él tiene que hablar con el jugador. No están en nivel, Bruno, no están en nivel. Claro. Fíjate que vos vas a repasar los 3 últimos partidos de Cerro. Y pero lo vas a quitar ya definitivamente. O sea, yo lo quito. Yo le quito. Yo creo que primero lo he pulsado. No, espera, está bien. No es fácil primero suplantar a Villasanti. Claro. O a Lucena. Porque él su primer partido es para plantar a Lucena. Exacto, pero o sea, yo creo que no es mal jugador, sino que está sobreacelerado y que si trabaja eso, me parece que le puede dar una mano a Cerro Porteño. O sea, yo no lo mataría, hermano. O sea, a ver, los clubes grandes no son lugares de beneficencia. Yo no sé si vamos a lograr jugar. Espera, porque estamos hablando todos juntos. Le quiero ceder la palabra a Ariel. 107.1 FM. Estamos en Ciudad del Este ahora, una señal nuevo dial, mismo compromiso. Vamos a mejorar la señal de la 107.1. Ya mañana están partiendo integrantes del departamento técnico del Grupo ABC para hacer los ajustes correspondientes que durarán unos días y después vamos a salir, Dios mediante, en óptimas condiciones. 107.1 en Ciudad del Este. Que nos tengan paciencia porque nos están escribiendo, nos dicen que nos están escuchando ya en la 107.1, nos escuchan un poco bajo, pero repito, se está movilizando, estamos enviando los soldados, como se suele decir, para ir a ajustar todo lo que se pueda allá en Ciudad del Este. ¿Qué querías decir, Ariel? No, que demostró Maíz que no está en el nivel de la competitividad de lo que puede exigir Cerro Porteño. Vos mirá en las imágenes y en la foto él siempre aparece en los goles. El primer gol de Guaireña. Bueno, pues ¿qué hace? Lo matás, lo crucificás, ya no. Yo te digo que con Chiqui no va a jugar más. No va a jugar más. Te puedo asegurar que no va a jugar más.
desperdició su oportunidad. Mira, Desperdició su que tuvo oportunidad. varias, Te puedo asegurar, varias. Te puedo ¿Ya asegurar. vas a apostar eso? No, Que yo no va a quiero volver a entrar, jugar no Maíz. quiero entrar, No, pero pero a ver. quiero decir que yo no, difícilmente ya tiene que caer, pero todos los soldados, los que están ahí, pues ya no tienen ni una alternativa, tiene que ser No, para que lo haga jugar, porque yo no creo que Arce haga eso. Pero es que Bruno... Conociéndole, no creo. Pero mira, no le quiso ni mirar cuando Maíz abandonó el campo. Para más le adosó eso, la expulsión tonta, que es también en gran parte producto de su lentitud, porque él es muy lento, por eso hace pierda así en la dividida o en el cruce. Yo creo que en eso, por ejemplo, fíjate, Ariel, que cuando Cerro queda fuera contra Olimpia en el torneo pasado, catalogó como una estupidez lo de Beto Espínola. Sí. Y esta vez creo que no lo mató porque como que ya se percató, ¿sabes qué? No voy a patear al que ya está. Ya no hay caso. Porque, Aunque a ver, dijo que fue correctamente Yo interpretado. recuerdo, por ejemplo, el lateral izquierdo, ¿cómo se llama? El que vino de General Díaz también. Diego Vera. Vera. Sí. Sí. Bueno, Diego Vera, por ejemplo, no pudo nunca asentarse. No, hay varios casos. Ángel Martínez, que vino como reemplazante de Bonet y después... Sí. o sea, hay varios, Bruno. Sí, hay, pero no pero todos han yo tenido creo que- 3 partidos, No, incluyendo pero- un clásico. Yo insisto en que Maíz me parece que es buen jugador. Es que cuando Y el habrá jugador es sido bueno, en, no sé, en general el día, porque en defensa no jugó ningún partido. igual ¿qué hace vos, hermano? Vos ya no Mira, le haces jugar Y- nunca a más. ver, lo no, a ver, el crucificado. gol de Maíz. Termina la apertura, le despachá. Yo no creo que eso pase. no. Chiqui A tiene ver, que pero prenderle tampoco- a su santo, no sé ¿Eh? cuáles son los santos que tiene ahí que se recuperen todos esos jugadores. No, Inclusive porque, a un ver, video- contextualicemos, porque ahí es donde habíamos coincidido con Ariel. El tema de la falta de... Porque vos tenés a un doble 6 que juega en la selección de tu país y como suplente lo tenés a Maíz con Julio Dos Santos, que se hizo el chico Wilder. A lo que voy es... Y ahí sí yo voy el tema de una brecha. Creo que nadie en Cerro pedía que Maíz sea un Villasanti o un Lucena. Pero tampoco puedes entrar en... Porque lo del sábado, y ahí yo voy al tema mental de cada jugador. Para mí lo del sábado es resabio de lo que le pasó en el Clásico. Porque en el Clásico a él lo madruga con todo el oficio del mundo y hasta generó el chiste fácil con los apellidos y los apodos. El Pollo Recalde. Entonces, a mí me dio la sensación que el sábado él quiso entrar para demostrar que él no es un jugador suave, débil y que puede meter la pierna en cualquier lugar. Acuérdate que la primera dividida es con Orsusa, donde los dos entran fuerte, pierde. Y después, que te echen por doble amarilla en el primer tiempo por 2 faltas que cometiste cerca de un saque lateral y lejos del área de tu equipo. O sea, te habla las claras. Y después, lo que dijo Arce, él siempre está acelerado. Cometió la vez pasada con el gol de Pollo, braceaba. Él hace una falta de amarilla y le dice, no es amarilla, ni siquiera hace el gesto, mira un poco la que me mandé. O sea, entonces, entendiendo de que esto es un proceso y todo eso. que es superado por las circunstancias. Totalmente. Un estado de ansiedad. Y bueno, entonces, si acá hablamos tanto de, ¿será que le pesa o no? Porque, o si no, vamos a darle una oportunidad eterna para todos los jugadores y los clubes grandes no están para hacer beneficencia. El ejemplo más claro, lo de Ramón Sosa. Ramón Sosa puede también decir, espéreme, no, espera, medio partido le duró. Y después se consolidó. ¿Eso tenía que no volver a jugar mal partido? Claro que sí. Mira, él tiene un espíritu tan amateur que el propio Pipo dijo en algún momento, no, se apresuró nomás el chico. Y eso te había apuntado en la transmisión. Sosa pide cambio y el doctor le dice, espera. Después dijeron por precaución. O sea, él todavía tiene ese espíritu, pero cuando le dan la pelota, hace lo suyo. O sea, voy nomás a lo que es la postura que tenés que asumir y la oportunidad que tenés que aprovechar. Ese es un caso puntual. No voy a cargar toda la tinta en él, pero en un equipo que necesita de asociaciones, de paredes, de traslado, vos siendo el doble 6 y si te hace echar cuando le quedan más de medio partido. Pero lo otro, cuando Arce dice, y yo cuando lo escuché, esto sí lo aterrizamos, sin tantos términos técnicos. Es como que los muchachos ya no están jugando como antes.
Y ahí vos podés meter el tema de, qué sé yo, que humildad, hambre, pero en cuestiones puntuales. ¿Cuál es la postura de Cerro cuando pierde el balón? Vos ves los partidos de Cerro y Cerro ya no hace tanto lo de la presión alta. A Cerro le hacen la presión alta. El tema de la solidaridad. Cuando uno veía, mira un poco cómo bajan Aquino, Pachi, para ayudarle y darle una mano al 2 o al 4. Y ese tipo de cosas ya como que se dejaron de ver. Porque era el equipo que cuando tenía la pelota jugaba lindo y llegaba 6 veces en este partido, 5 veces en el otro. Y ese mensaje sí tiró Arce. O sea, todo bien con que, mira, qué irresponsable lo de Maíz. No tenemos a jugadores disponibles en un par de partidos. Pero creo que Arce se percató que los que se mataban en el torneo de apertura del año pasado, después del título, no, pero quedamos fuera por el tema del formato, de los penales. Ahora vos ves, y todo bien que hubo lapsos buenos, pero yo en ningún momento vi que Cerro merecía ganarle a Libertad o a Olimpia. Y contra Guaireña se dio eso, se relajaron pensando en el clásico, y el sábado les agarró un equipo que fue superior de punta a punta. Yo ya dije eso hace como 2 o 3 fechas, que Cerro ya no tenía el mismo funcionamiento colectivo. De mitad de cancha para abajo, decía yo en principio resaltaba, pero ahora ya es completo, porque, insisto, ni de mitad de cancha para arriba la creatividad y situaciones de gol no aparecieron en el partido con Nacional, y es totalmente de acuerdo. Ya no está el compromiso, el espíritu corporativo que justamente se le destacó muchísimo al equipo campeón de la Apertura 2021. Vos ves nomás, en algunas divididas, en las que van a trabar los jugadores de Cerro, la mayoría se pierden en los últimos partidos, no entran como entraron, ni tampoco se da esa solidaridad de correr, y el famoso hecho de que casi siempre estaban detrás de la pelota, de la línea de la pelota cuando se perdía, y ahí Cerro se compactaba. Entonces a los rivales le costaba demasiado generarle desde mitad de cancha para abajo, y ahora mitad de cancha para abajo es totalmente Cerro otro equipo muy, muy vulnerable. Y Nacional, después de mucho tiempo, yo he visto que le hayan escondido tanto tiempo la pelota a Cerro, porque Cerro, esa es su gran virtud, el de saber, y si uno hace algún dato estadístico después de cada partido, casi siempre Cerro se impone, por lo menos desde el punto de vista de la tendencia. Yo en principio pensé que podría haber significado una suerte de estrategia para dejarlo venir a Nacional, porque Nacional le encanta ir y aprovechar el espacio, pero después Chiqui Arce reconoció que fue superior Nacional y que fue la virtud de Nacional las que sometieron a Cerro hacia su propio territorio. Ya seguimos con más análisis de lo que dejó la fecha. Hola Bruno, te estoy escuchando por la 107.1, excelente Raúl, soy de Ciudad del Este, saludos a la mesa. Bueno, insisto, 107.1 FM, nuestra nueva señal en Ciudad del Este. Estamos enviando mañana un gran equipo técnico para tener una señal óptima es la que vamos a tener en la 107.1 FM. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos los compañeros y también los oyentes del Cardinal Deportivo. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa al app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. En el Día Internacional de la Mujer, el Shopping Mariscal te ofrece increíbles beneficios. Hoy, lunes, por tus compras a partir de 200,000 guaraníes, podés canjear un regalo directo en el Club M. Además, tenés 8 cuotas sin intereses comprando con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si querés dinero al instante y el efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Cada martes, ABC presenta 20 fascículos coleccionables para que te conviertas en experto digital. Curso, herramientas digitales para docentes y estudiantes del siglo XXI. Útil para padres y madres, ejecutivos, empresarios, emprendedores, empresas y quien desea aprender. Con información actualizada sobre las herramientas tecnológicas del momento. Disponible todos los jueves gratis con tu diario. Con ABC, convertite en experto digital. Bueno, atiendan porque ya mañana arranca una nueva fecha del campeonato. Atiendan.
atiendan, señores. Mañana, por ejemplo, ya juega Cerro Porteño en la nueva olla. Lo quiero a Juanma al aire, por favor. ¿Qué cambios va a tener Cerro? Olimpia Nacional Porque el miércoles. Olimpia Nacional es el miércoles. Está obligado Cerro prácticamente. Juega de local en la nueva olla Sudurana. 20:45 mañana ante River. En el Parque del Guairá, Guaireña 12 de octubre juegan antes de las 18:30. Para el miércoles, en el Manuel Ferreira, Olimpia Nacional, repito, 18:30. 20:45 miércoles, Luqueño Sol de América en el Feliciano Cáceres y se cierra en Tuyucuá, Libertad Guaraní, 19 horas. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. Libertad Guaraní es el 28 de marzo, perdón. Se postergó ese partido, ¿verdad? No, porque claro, porque tiene Libertad Copa. tiene Copa Libertadores el Guaraní miércoles. también, el jueves. Jueves, Guaraní. Por eso, 28 de marzo. O sea, tenemos mañana Guaireña 12 de octubre, Cerro River. El miércoles Olimpia Nacional y Luqueño Sol de América. Y postergado Libertad Guaraní. Juanma, primero preguntarte, ¿cómo está el ambiente en Cerro con esta situación de que no se puedan ganar los partidos? Y de hecho que hay una preocupación importante ya de aquel partido contra Libertad, que después se vinieron los casos positivos de COVID, la sospecha que algunos surgieron en ese partido, pero después la cantidad de casos que saltaron evidentemente ya escapaba a lo que tiene que ver ese encuentro contra Libertad, que generó mucha polémica. Siempre estamos hablando de una sospecha ahora, pero después repetimos, con la cantidad de casos positivos que han surgido, ya evidentemente hablaba de una especie de relajo en el plantel de Cerro Porteño. Posterior a eso seguían sumándose los resultados negativos, el empate contra Guaireña por la manera en que se dio, también el clásico, ahora se suma la derrota ante Nacional. Sin lugar a dudas hay mucha preocupación, algo no está funcionando bien porque evidentemente el rendimiento no es el mismo que tuvo Cerro Porteño en la segunda parte del torneo de apertura y en gran parte del torneo de clausura, donde también ya se podían ver algunos rendimientos que eran los mismos, pero definitivamente Cerro no está arrancando esta temporada y existe ya una preocupación con relación a todo lo que está ocurriendo. Juanma, aguantame un segundito porque te quiero hacer una pregunta porque conoces mucho lo de Cerro Porteño. Estamos con Maurice Cristian, él es directivo del Club Guaraní. Maurice, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Bruno, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la mesa. Bueno, ¿cómo analizan esta derrota de Guaraní frente al Luqueño? Y personalmente muy dolorosa para mí, yo estaba muy expectante de llegar a la punta, estar ahí prendido, ¿verdad? Pero bueno, no se pudieron dar las cosas y terminamos perdiendo el partido. Ahora, ¿duele la manera en que entró el gol? ¿Molesta? Sí, claro, bueno, seguramente ya sabrán todo lo que pasó ahí, tuvimos un pequeño altercado con el arquero. También aprovecho tu medio, Bruno, para hacerle llegar mis disculpas del caso. Gaspar es buen chico, buena gente y la verdad que ambos tenemos un carácter un poco fuerte, así que tenemos que ir trabajando en eso. Claro, porque se escuchó claramente cuando vos le decías el gol que te comiste y lo que nos dicen acá que en serio en un momento dado hasta se puso nervioso y que pudo haber reaccionado, pero ahora le estás pidiendo públicamente las disculpas del caso. Sí, porque la verdad que me comporté como hincha más bien que desde lo pasional y no tanto a nivel dirigencial, pero nada fuera lo normal. No, por eso aprovecho de nuevo para pedirle disculpas a Gaspar. De hecho ya me puse en comunicación con él, seguramente estará. ¿Le llamaste hoy? Sí, le llamé, pero todavía no tuve retorno. Seguramente estará descansando y cuando revise su celular. ¿Qué mensaje le enviaste, si se puede saber? No, y le pedí disculpas, le expliqué qué me pasó ayer, ¿verdad? La verdad que no soy una persona que se suele comportar así, pero como de nuevo, soy una persona joven, quería llegar a la punta, quería estar peleando ahí y me comporté como un hincha, así que le aproveché para pedirle disculpas a él por el mal rato que le hice pasar y bueno,
Bueno, superado esto, supongo, ¿verdad? Ojalá que te pueda responder en algún momento serio, sí, Dani. No, además, Mauri, vos venías con una cuestión complicada ahí con el tema de las redes y crees que eso también generó un poco la reacción que tuvo Gaspar hacia tu persona. Sí, también el tema de las redes, bueno, vengo de una seguidilla de ataques en ese sentido, ¿verdad? Son cosas normales, supongo yo, del fútbol, de los hinchas, y bueno, yo la verdad que mi presente y mi futuro es Guaraní, es lo que a mí me apasiona realmente, y creo que eso mismo me jugó ayer, una mala pasada, el querer ganar, el querer ver la Guaraní ahí en la cima, y bueno, la verdad que estuve fuera de lugar. Bueno, ¿cómo están para la Copa Libertadores? Y espero que bien, espero que el plantel llegue de la mejor manera para el partido del jueves. Creo que el partido más importante del año, de lo que va del año. Y sería, la verdad que sería inédito de vuelta volver a entrar a la fase de grupos, que es el objetivo. Porque Atlético Nacional es un equipo muy fuerte, es un equipo fuerte, pero Corinthians, la vez pasada Guaraní le pasó al Corinthians en esta fase y no sería extraño que lo vuelva a hacer. Gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Bruno, un saludo. Un abrazo. Mauricio Cristian, el directivo de Guaraní, ayer él lo confirmaba, un cruce verbal, se escuchó en el momento que le grita, ¿qué gol te comiste? Y Servio quiso reaccionar, y le envió mensaje ahora, no le respondió todavía el arquero, pero así están las cosas. Eso fue después del partido, cuando estaba retirándose Servio. Sí, es que se escuchó en el audio del... la TV. Sí. Ya. Claro, porque le iban a agarrar para hacer la entrevista a los jugadores, y yo le preguntaba si lo de Servio también entienden, porque fue muy expuesto el tuit o la cantidad de tuits del actual dirigente de Guaraní cuando simpatizaba por Libertad. Entonces, muchas veces esto tiene que ver, ¿verdad? Pero vos, ¿por qué? ¿Quién sos? Y ese tipo de cosas. Pero bueno, allí estaba, y reconocía el dirigente de Guaraní que capaz eso también ayudó. En el caso puntual de Guaraní, yo creo que no entra en esa categoría de batacazo, porque, fíjate... ¿Por qué, Dani? Fíjate, Bruno, el equipo que puso ayer. Para Guaraní, la prioridad es la Copa Libertadores. O sea, pero igual el luqueño está en zona de descenso. No, se supone que tiene mucho más plantel Guaraní. Por eso Escobar te decía, ahora tenemos un partido, hacen escalerita el luqueño, Sol y River. A un punto están los tres. El que se alejó bastante es Guaireña. Claro, pero viste que Guaireña y 12 juegan un torneo aparte, porque dividen por 2, y los que dividen por 3, hay un punto de diferencia entre River y luqueño, y entre luqueño y Sol. Así es, escalerita. O sea, el día que dos ganen y el otro pierda, el otro va a bajar ahí al descenso. Mucha gente que nos está escuchando ya por la nueva emisora 107.1 FM, muchísimas gracias por la comprensión. Entienden que vamos a enviar a todo el departamento técnico mañana ya, así que muchísimas gracias para hacer los ajustes. Vamos a salir con una señal impecable, sin cortes. Esa radio, la 107.1 FM, es ABC Cardinal. Va a ser la radio de ABC Cardinal en Ciudad del Este sin corte alguno. La misma señal que se tiene acá y en todo el país la van a tener en Ciudad del Este. Sin corte, repito, 107.1 FM. Ya estoy con Juanma, tema actualidad de Cerro Porteño. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más información, seguí las redes sociales, Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 59521-2891.000. Nuestra Señora de la Asunción, porque en Tigo sabemos que la locura por el fútbol solo tiene una cura: más fútbol. Conectate a tu pasión con tu plan de TV, Internet, hogar. Para más información, ingresa a tigo.com.py. Tigo, nos mueve la misma pasión. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP superior, que te garantiza
garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. A ver, Juanma, ¿estás ahí? Sí, señor, aquí estamos, Bruno. No, te quería preguntar, ¿cuál es tu análisis de Cerro? Porque vos conocés muy bien lo de Cerro Porteño. ¿Es una cuestión de bajo rendimiento a algunos jugadores? ¿Es una cuestión de que el plantel es corto? Porque con este mismo plantel Cerro jugaba una máquina y fue campeón del torneo Apertura del año pasado. Pues su técnico dijo en el post partido... 5 bit masivo. Ya no veo lo mismo. Bueno, pues Olimpia tuvo COVID también, Libertad. Y todos bajaron. Olimpia, todos bajaron de sí. nivel. Olimpia mismo, ¿te acordás que acá le criticábamos a Gorosito, la gente le criticaba a Gorosito y recuperó a sus jugadores y Olimpia hoy juega muy bien? Sí. Yo creo que Olimpia es el equipo que mejor juega. Y lo que me está extrañando es lo de Libertad. Me extraña, Dios, de lo futbolístico, porque yo pensé que Libertad iba a jugar mucho mejor. Te dije cuando vos daba en teoría este partido contra los dije, no, en teoría al revés. Esos partidos son lo que ni Libertad de Ramón, ni Garnero en los últimos tiempos en Olimpia podían... ¿Te convence ya entonces Bruno Gorosito? Olimpia me convence, el plantel tiene muy buenos jugadores, y creo que Gorosito también. Porque mucha mano para porque lo de Ramón Sosa hay que darle el mérito, ¿verdad? Sí. Coste que él se equivocó, si vamos a ir por lo verdadero, él lo pone a López como la figura central primero, él vino como el refuerzo para ser titular, y Ramón Sosa era el jugador que vamos a trabajar, el jugador a futuro. ¿Qué pasó? López realmente decepcionó hasta acá, y el que no tenía que ser es Ramón Sosa. Pero mira Y que después hay algunas cosas que hay que darle méritos a Gorosito, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, lo pone otra vez a Otálvaro de titular, se dio cuenta lo de Brian Ojeda. Yo creo que estas cosas nosotros le apuntamos públicamente a Gorosito. Claro, y yo creo que cuando un técnico es necio, cosa que no pasó con Gorosito, es ahí donde uno sí puede recargar la tinta. Pero Gorosito leyó bien y le puso los jugadores y recuperó los jugadores que tenía. El caso de Pollo, por ejemplo. Pollo es muy clave en Olimpia. Sí. Entonces yo creo que no hubo necedad, y el estilo de fútbol podemos discutir. Ese estilo podemos discutir. Pero no se le puede sacar méritos hoy a Gorosito, ¿verdad? No, creo que estamos de acuerdo. No, pero, ¿Por qué vos querés ser guerrillero? Vos vos querés generar polémica, Ariel. No quiero. Lo que pasa es que yo me acuerdo en Peligro de Gol, el conductor el dijo, lunes pasado. El lunes pasado, esto cae, este estilo no va más. Y después... era otro momento. Una semana nomás. Y bueno, pero analizamos el partido, analizamos el momento. Si no va a ser futurología, vamos a analizar... Yo no tengo problema en decirlo. Yo me rindo ante Gorosito. Me rindo ante Gorosito. Te estás apresurando. No. Hay que seguir viéndolo a los Olimpia. Hoy yo le reconozco a Gorosito los méritos, es lo que te estoy diciendo. La única verdad es realidad, ¿verdad? La realidad marca que Olimpia a esta altura es el equipo más efectivo, el más efectivo puntero, y que el técnico tuvo razón, más allá que, me incluyo, cuestionamos su discurso el año pasado en pleno desarrollo del campeonato, y ni qué decir los hinchas del Olimpia cuando él dijo, yo necesito una pretemporada para que mi equipo juegue como yo quiero, necesito hacer un buen trabajo de base para que el equipo tenga una capacidad física e intensidad, lo cual esos factores se están viendo en este equipo de Gorosito, además también de porque el equipo que la manera en que jugó contra Sol fue muy intenso, físico, el despliegue, el mejor práctico, partido. Por eso, práctico. Estábamos con Cerro, yo te juro que la gente estará queriendo clavarte a vos, porque el hincha de Cerro que estaba escuchando, momento de Cerro, no sé por qué meterlo de Olimpia. Vos metiste Olimpia, Ariel te chicaneó con Gorosito y vos caíste en el juego de Ariel, y ahora estaban hablando de Olimpia y Juan estará diciendo, lo único que falta, me llamaban para que hable de Cerro y le tengo que estar escuchando. Que justo enganchamos porque para que el sábado fue muy simbólico. Sí. Porque a ver, está muy enojada la gente de Cerro, que se calle ese pelo. Yo me quedé. Por mí. No, claro, por vos. Pero bueno, señores, es que señor, pero lo que pasa es que lo del sábado, o sea, pocas veces se da eso, que primero juegan el mismo día, más allá de la frecuencia que se ha activado.
y donde uno jugó el peor partido del torneo y el otro jugó el mejor partido del torneo. Sí. Y además los dos vienen de un clásico. Sí. Porque Pero- ¿sabes qué? Si era la inversa, ya era, vieron que en el clásico, y acá habíamos debatido que fue el disparador lo que Ariel te recordaba en peligro de gol, Bruno. Porque se instaló y el propio Bocelli en la conferencia decía, no, nosotros fuimos superiores. Y fíjate que ese discurso, o sea, los discursos se deben sostener con rendimiento, Claro. o si no se claro. caen. Pero yo le quiero decir algo a Ariel. Yo Adelante. creo que todavía hay cosas que Olimpia tiene que mejorar. Acá me apunta un oyente, algo que realmente también lo iba a decir yo. Por ejemplo, así como reconocemos las virtudes, el tema de Ramón Sosa, el tema de ponerlo a Tálvaro, de Brian Ojeda, que no era necesario ser también científico para darse cuenta de lo que estaba pasando en Olimpia. Pero Olimpia tiene problemas en la salida. Yo te quiero recordar a vos, lastimosamente estábamos con Cerro y vos metés lo de Olimpia, pero ya que estás con eso, te quiero recordar. Vos que tenés buena memoria, Dani. Señor. Sí. Ahora ya a mí también. Cuando el partido estaba 0-0, Olimpia comete otra vez un error de salida que le pudo haber costado el primero. Es un error de Saúl. De Saúl, ¿verdad? Porque no se desprende rápidamente el balón, permite la presión alta de Richard Franco. Después parece que pierde, pero no la pierde por la calidad que tiene Saúl. Cede a Ojeda. Ojeda es quien se demora y ahí lo presiona que perdió la mitad de la el cancha? mudo Valdés. No, cerca al área ya. No, cerca al área. mitad de cancha. Sí, no, pero la mala salida de Saúl en el área y después le da... ocasión fue, pero él quiso jugar de primera Ojeda, no de salida. Pero no tiene Pierde. salida clara Olimpia, eso tiene que Pero mejorar. olvídate de eso. ¿Por qué vos decís yo ya me ríndate, Gorosito? Pero Que vos lo olvídate querés de la nombrar salida, ya, vos no el lo rey de hagas, América, el tampoco, técnico vos de no, América. esa fue la- No digo. O sea, pero viste, hay que- este es el oportunismo que la gente odia. El periodista yo que se reconozco. acomoda de acuerdo a los resultados. Le felicito a Gorosito. Olimpia es el equipo que mejor está Pero, jugando. ¿sabes lo que Es a pasa, la actualidad Bruno? ahora. Pero tiene cosas que mejorar. Pero Gorosito tampoco descubrió no- América con los cambios que hizo, por favor. Gorosito no es Garnero, definitivamente. Él no va a Pero yo jugar no con la estoy entrando salida. en eso. Olvídate del tiqui-tiqui acá, a hilar a Saúl a Rolón otra vez a Richard, y ahí van tocando, y después de repente, si no pueden salir, sale a hilar con una pelota larga. No, señor, no es directo. Otro estilo. Mira, Por te, eso- te leo, por ejemplo. Sí. Ariel ahora le alaba a Olimpia. En su votación a candidato a campeón, Olimpia figuraba en el 5º lugar. Sí. Claro, por eso Su que digo. Cerro era primero. Ahora, ¿dónde está Cerro? Pregunta Pero una estamos gente. analizando, está mal Cerro, pero estamos fecha a fecha. Y ahora hay que ver si no se recupera también Cerro, porque acá la palabra no está dicha la última palabra. Pero uno no puede desconocer la realidad. Y la realidad es que Olimpia está jugando muy bien. Y Cerro, contra todo pronóstico, esta campaña yo creo ni el más pesimista habrá pensado que iba a pasar con Cerro. Esa es la realidad. Para más la manera que arrancó con 2 triunfos y después fue cayendo. Pero la cuestión para acá es semana tras semana. Pero, mira, yo te voy a dar una frase del propio Gorosito. Busca. Ni antes éramos, ¿cómo fue que dijo? La frase que él utilizó, palabra más, palabra menos. Ni antes éramos los fracasados y ahora somos más exitosos. Pero este es a mí mucho me parece más que que, ese. sinceramente, muy comedido Gorosito y está lo fue. ahora. Siempre lo pero fue. ahora está dando declaraciones muy acertadas también. Bruno, para mí siempre, o sea, No. Entró en el juego, Dani, entró en el juego en las primeras fechas de hablar de su predecesor. Que me parece que no es oportuno. No, pero porque, está en transición. Es lo mismo. Nunca es bueno hablar del que se fue, Dani. Porque Es pasa como que que vos te no, vayas es que con si la a vos novia te- y estés hablando no, de novio o no, ella otra de vez, tu no, novia. yo voy a ir al tema no, político. no sé, Tu ejemplo ya sé yo. No. Si a mí me reclaman y gran parte del reclamo o la crítica es, pero nosotros así jugábamos. Lógicamente yo voy a hablar de eso. No, Gorosito, por eso aquella vez el adjetivo contracultural. Para mí él sigue declarando de la misma forma. ¿Qué es lo que cambia? Lo que recién acabo de decir con el tema de vos tu discurso lo sostenés con el rendimiento. A ver, si el Gorosito del Apertura del 2021, dice, el segundo tiempo contra Libertad nosotros lo jugamos súper bien. Dame el derecho a no compartir con eso. Pero Gorosito era el tipo que decía, danos tiempo, ni cuando ganábamos éramos los fenómenos, ni cuando perdíamos éramos unos desastres. Cortó Juanma.
ese tipo de cosas. O sea, para mí él sigue declarando de la misma forma. Polenta, dice un oyente, Polenta le da la salida que necesita Olimpia, por ejemplo. No, Saúl le da. No, te estoy diciendo lo que dice el oyente. No, o sea que también hay una lectura de que Olimpia no tiene salida clara. Eso para mí es más que claro. No, para mí, a ver, Olimpia falló en esa salida puntual, pero después no tuvo problemas con la salida. Que también es parte del juego, porque no, para mí salen, claro, no es que es repetitivo nomás en la salida, limpieza la salida. Porque en aquel partido, Ariel, contra Guaraní, Gorosito le pregunta a Rolón si le puede dar una mano jugando como segundo recreador central cuando se confirmaba lo de Antolín. Porque en esa dupla el que le daba la salida era Luis Cáceres. Y Luis Cáceres por derecha. Es una cosa. Salcedo te puede dar como segundo marcador central cuando para el clásico se especulaba, entonces Salcedo va a jugar por derecha. Ese tipo de situaciones. En el caso puntual de Olimpia, haciendo la transición, ya que está ahí Juanma y lo que ustedes estaban mencionando, yo creo que hay un mensaje claro del técnico. Y por eso yo hacía la diferencia entre lo individual, que es lo más visible que ocurrió con Maíz, pero a ver, Maíz está jugando porque el doble 6, primero por la lesión de Lucena y luego del COVID de Villasanti, no estaba disponible. Si fuese solamente una irresponsabilidad, el problema de Cerro no sería tan grave. Y cuando Juanma arrancaba con el tema de, ¿se acuerdan que en algún momento se instaló esto de la sospecha del partido contra Libertad? Hoy hasta ese mismo discurso no tiene el mismo peso de aquellos días cuando iban cayendo los soldados. ¿Por qué? Porque dicen, espera un poco. Aquí no juega mal un partido y Cerro no tiene lo que nosotros mencionamos, el tema de la dependencia. Pachi. Lo de Pachi no está relacionado con la enfermedad. Boselli. ¿Cuál es el precio que se paga para que Boselli sea el finalizador cuando Cerro no tiene volumen de juego? Claro. Mateus vino para hacer, y Mateo está en la categoría de López. Es un jugador que vos decís, te codés y no marca ninguna diferencia. La vez pasada Juanma ya como grandes fichajes y no lo son. Cuando se pasaba que en el Instagram, que el Rayo y Juanma decía, ahora ya los hinchas de Cerro ya no le festeja cualquier posteo como cuando iba a venir desde el noreste de Brasil. Entonces, hay cuestiones que sí vos le pueden llegar al COVID. Lo puede hacer Libertad, lo puede hacer Olimpia, lo hizo Olimpia, Dani. Lo de Cerro, pero hay otras cuestiones que no tienen nada que ver, Dani, para completar con lo que vos decías con lo de Gorosito. O sea, déjale hablar, y vos sabés que nos están putando, dice que vos y yo le agarramos, no leo para acá, María, no le dejamos hablar. Yo no sé, pero a ver, vos sos el conductor, vos planteaste lo de Cerro. Yo me callo. Ariel te quiso decir, vos ahora ya, ¿cómo era? Me rindo ante tus pies, Pipo, algo así. Sacame esa frase, me rindo ante Gorosito. Claro, y ahí vos es capaz de ir a darle un beso a Gorosito ahora mismo, caminando acá por la costanera. Y ahí eso tener vos y vos entraste en el... Dejémosle hablar, Ariel, por favor. ¿De qué hablamos? ¿De Cerro, de Olimpia, de la selección? Vos tenés la palabra, no le interrumpan, Ariel, por favor. Yo no puedo desconocer la realidad. El técnico hizo un discurso que pensamos que estaba vacío de contenido, pero al final de cuentas hizo la pretemporada y está jugando como él quiere su equipo, y le ha agregado elementos de la resistencia física, de la fuerza física, de la intensidad de la cual Gorosito también habló, además del mérito de recuperar a jugadores que tenían alto nivel en el tetracampeonato. Ya citaste, Bruno, el caso Otálvaro es otra cosa de vuelta, se parece muchísimo al Otálvaro de Garnero, que se iba y dañaba por su costado. Alejandro Silva, que es decisivo, es intenso, y consiguió tener un equipo rápido. Olimpia es un equipo rápido ahora de mitad de cancha para arriba, un factor que se criticó mucho el año pasado. Hasta Richard Ortiz se luce ahora con ese equipo porque su lentitud es compensada por la dinámica de los otros. Hasta hizo un par de tacos la vez pasada. Entonces tampoco en la misma jugada. En la misma jugada. Entonces, sí. Entonces es un equipo que está pasando. Ahí tiene luces y sombra de Gorosito. Sí. Otálvaro estuvo fuera de disponibilidad los primeros 2 partidos. Sí. Para el partido contra Guaireña él ya estaba y le siguió dándole confianza a Alan Benítez. Ahí entramos con el tema de lo de Alan, ¿verdad? Y después dice, bueno, meto Otálvaro, y contra Guaraní fue el Checho. Pero Otálvaro, acuérdate que cerró mal el año. No cerró ya también. Sé, pero tampoco es que, a ver, De la Cruz era el titular pues ni era Alan. Alan no iba a los partidos, al banco. Y después lo otro que vos citas. La verdad que
Porque acá el hincha Olimpia todo era Richard Ortiz. Acá particularmente decía, para mí más el doble 6. Y hay una conferencia, cuando se le insistía por Richard y Gorosito explica qué le da Richard y qué le daba Rodrigo. Digo, Richard es más de distribución, Rodrigo es más de asociación. Y en ese momento el hincha de nada, que sacarlo a Richard, sacar que el físico, dice, no, mete a Ojeda y no lo saca Richard, sino Rodrigo. Eso es mérito y es lectura del técnico. O sea, porque si el técnico va a hacer lo que le pedía a la gente o lo que te dice tu feed, era sacarlo a ti, o sea, ahí vos citaste 2 puntos donde hay uno donde creo que Gorosito quería que sea Alan. Y Alan hizo la de maíz. O sea, no aprovechó. Y Otavio le demuestra que sí. Lo de Ojeda, por ejemplo, es mérito de Gorosito. Juanma, no están puteando, será algo de Cerro. Y después analizarlo, limpia, completarlo. No, pero una cosa, una Ariel, frase. Una frase. Mira que vos fuiste una frase el nomás. hincha de Cerro no está puteando, en serio. Una frase y me callo. Sí. No, el mérito también de los jugadores de adaptarse rápido a un nuevo sistema de juego. Porque de hecho, ¿cuánto dirigió Gorosito? 5 campeón. Y ahora, saliendo porque son diferentes, y eso vos mismo estás resaltando permanentemente que hay diferencias en los matices en cuanto al estilo de juego de Garnero y Gorosito. Pero bueno, volvió a Silva, también no se olviden. Silva está jugando bien. Pero igual un equipo acostumbrado a jugar 2 años y medio en un estilo, de repente se produce un cambio y la transición al final de cuentas no fue tan dañina, tan perjudicial, porque se adaptaron a este nuevo estilo de Gorosito. Y quiero decir una cosa, supongo que los artistas que me putean es porque interrumpí a Juanma, porque desde el punto de vista del rendimiento, le cortaste desde el punto de vista del rendimiento del Cerro, yo no creo que un cerrista ahora esté contento con el rendimiento y que pueda desconocer un buen momento y un gran rendimiento de Olimpia ahora. No, lo que critican es que estábamos hablando de Cerro, analizando Cerro, y metiste bolo de Gorosito con la frase. ¿Cuál era la frase que tiró Ariel? Yo me rindo ante Gorosito. Me rindo ante Gorosito. Ahí está. ¿Y qué quiere que haga? Dijo, si me muestra lo contrario, no me puedo permanecer, voy a ser necio también. Pues la música de amor, no sé, algo. Ariel está enamorado de Gorosito. ¿Cómo le pegamos al tipo será? ¿Cómo le pegamos a Gorosito será? Le pegamos con todo. Te declarás gorosista. ¿Cómo que hoy entraste a la mañana? Ya te escuché también. Sí. Dijiste, ¿cómo se llama la piponeta? Frase? Piponeta. Arranca y vuela la piponeta. Bueno, Ariel está enamorado ahora de Gorosito. Tampoco la pava. Futbolísticamente, estamos hablando futbolísticamente. No, porque si no después... Me rindo, ¿qué más dijiste? La piponeta. Eso es una forma de decir que ante el juego uno reconoce que él tenía razón. Y fuimos muy críticos. Fuimos muy críticos acá y está seguramente injusto con este nuevo hecho de realidad de Gorosito con él, porque le pegamos con todo. ¿Cómo va a jugar así? Pero bueno, pues se analizan los momentos futbolísticos. Correcto, ahí me está la razón entonces, por lo de Cerro. Sino que ahora es un momento bueno de Olimpia y Cerro está en un mal momento. Podemos ir a fecha. Gran P, dice un oyente, por favor, hacemos llegar la transición, 5 menciones, estamos con Cerro Porteño. Venía Bristol y aprovecha mega ofertas con descuentos imperdibles en todos los productos. Escucha esta super oferta celular Samsung Galaxy A02 Duos, precio normal 18 cuotas de 131.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos
Síguenos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, con sabor y confianza. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itauguá, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itauguá. Cada día los dispositivos electrónicos se requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usar tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Y Ariel te regaló el anillo para que te cases con tu pipoca, nunca dice, no, es pipoca. No, ya está. Juanma. Sí, Bruno. Qué fuerte están los amigos del WhatsApp hoy, hay mucho nerviosismo. Bueno, Juanma, vos que conocés desde dentro del Cerro Porteño, te preguntaba, porque estábamos analizando acá, lo escuchábamos a Chiqui Arce, ¿es problema del plantel corto? ¿Es problema de el que bajó el rendimiento, no sé, puntualmente algún jugador? ¿Cuál es tu análisis vos que conocés Cerro desde adentro? No, yo no soy de la teoría que, al menos en este caso, el plantel sea corto. Porque con este mismo plantel, así como vos lo decías, Bruno, Cerro salió con el torneo de apertura, hizo un campeonato de clausura aceptable, tuvo partidos buenos, después se desinfló. Y me parece que la sintonía no es la misma en comparación al año pasado. Hay un funcionamiento que evidentemente no está funcionando. Internamente habría que ver si hay una especie de relajo por el gran rendimiento que se tuvo el año pasado. Cerro sacó una diferencia en rendimiento muy importante en comparación al resto de los equipos del fútbol paraguayo al menos. Y no sé si eso sirvió como una especie de anestesia, a lo mejor el compromiso, no sé si es el mismo en comparación a la del año pasado, si juega también mucho en la cabeza lo de la Copa Libertadores de América, porque yo recuerdo que la última vez que hablamos con el Chiqui, con el técnico de Cerro Porteño en el Cardinal Deportivo, él mencionó en más de una ocasión el tema de la Copa Libertadores. También manejamos que él, en algunos de los entrenamientos también hace referencia a los partidos de Copa Libertadores. Entonces me parece que por ahí, aparte de los casos de COVID, ¿verdad? Pero recordemos que en las dos primeras fechas Cerro Porteño no fue afectado por el tema del COVID. Si bien le ganó a Solo América, fue un rendimiento que a lo mejor no fue el acostumbrado por Cerro Porteño. Al Deportivo Luqueño también le ganan la nueva edad, pero también con algunos sobresaltos. Recuerdo que hubo más de una jugada a favor de Luqueño que pudieron terminar en gol. Entonces, definitivamente, en esta temporada 2021, Cerro Porteño no está terminando de arrancar y eso lo reflejan en los resultados. Bueno, y para lo que se viene, para el partido de mañana, Juanma, ¿qué cambios tendría Cerro Porteño? Obligado, sí o sí, lo de Aldo Maíz. Habrá que ver cómo está Matías Villasanti, que ya el sábado por la mañana participó de una movilización en Barrio Obrero, en la Nueva Olla. No lo vieron en óptimas condiciones como para llevarlo al banco de suplentes, lo admitió el propio Chiqui en conferencia de prensa, y yo creo que va a jugar. Mañana va a jugar, me parece, por más que Chiqui fue un poco precavido, no lo quiso asegurar en conferencia, pero teniendo en cuenta el rendimiento que tiene Cerro Porteño, salvo que Villasanti, esté en muy malas condiciones, sería el único motivo por el cual él no juegue, pero en otras condiciones él debería jugar estando en un 70-80%, inclusive Cerro Porteño, desde que su dupla de mediocampistas no viene jugando, sintió en el rendimiento la ausencia de tanto de Tira Lucena como que también de Matías Villasanti. Bueno, probable equipo de Cerro entonces para apuntar acá, mi querido Juanma. De no haber sobresaltos, Juan Patiño todavía no está entrenando de manera normal, uno de los afectados por el COVID, definitivamente habrá tenido algún tipo de síntomas. Patiño, hasta aquí no tenemos reporte oficial de eso, pero todavía no se reincorpora a los entrenamientos. Entonces el probable equipo sería con Rodrigo El Popi Muñoz en el arco, Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Alexis Duarte.
La primera duda que me genera es la posición del lateral izquierdo, porque Pablo Adorno recibió muchas indicaciones de chiquearse en este segundo partido contra el Nacional, lo mismo por parte de Marcos Cáceres hacia Adorno, así que me genera duda si es que va a arrancar de vuelta Adorno como titular o ya lo va a hacer Luis Vargas, que para mí, al menos de manera particular, en este segundo tiempo contra el Nacional entró y se paró de una manera diferente, es lateral izquierdo puro, natural, así que me genera una duda allí, si arranca Luis Vargas o Pablo Adorno. En el medio campo, Enzo Jiménez, la dupla de mediocampistas centrales para mí va a ser Ángel Cardoso Lucena junto con Matías Villasanti, Claudio Aquino, y por rendimiento también me parece que Pachi Carrizo, por más que haya estado en un nivel bajo, es más que Oscar Ruiz, al menos para ser titular, y va a ser el Pachi Carrizo titular junto con Mauro Bocel. Perfecto. Juanma, volvemos más tarde, muy amable. ¿Cómo no, Bruno? Saludos a todos. Un abrazo. Hernán Rodrigo López tras la victoria de Nacional. El resultado nos dejó muy contentos, porque bueno, sabíamos que era una chance importante para seguir ahí arriba con aspiraciones, entonces eso primero que nada. Después el desarrollo del partido me parece que se dio un poco como lo habíamos pensado o de lo que queríamos hacer nosotros, contra un rival que me parece que se siente cómodo con la pelota, y nosotros hicimos lo contrario, tratar de en el comienzo tener el control del partido. Nos gustó mucho la circulación que tuvimos, sobre todo en los primeros 20 minutos, 25 por ahí. Y bueno, si bien nos faltó un poquito de profundidad, tuvimos algunas aproximaciones, así que en ese sentido se dio como lo habíamos pensado. Después hubo un pasaje del primer tiempo que Cerro Porteño agarró la pelota, se aproximó también. Y bueno, después me parece que cambió todo con la expulsión, lógico que se dio y se generó, me parece, por cómo estábamos nosotros, cómo estaban los futbolistas dentro de la cancha, siempre llegando con un tiempo antes. Y bueno, después en el segundo tiempo, cuando hablamos en el vestuario, sabíamos que era una buena posibilidad para aprovecharla, porque a veces quedarte con un hombre más no te garantiza que vas a abrir el partido, lo vas a ganar. Y creo que desde ese lado lo hicimos bien también. Bueno, llegó el gol, después para más tranquilidad llegó el segundo. Hoy su equipo recuperó la memoria, como se dice, superó a su rival aún en igualdad de condiciones. Sí. ¿Anular a Aquino fue una clave para que ello ocurra? No, primero que nada teníamos un debe con nosotros mismos también, que lo habíamos hablado en la semana. Nosotros nos sentimos muy bien con el dominio del partido, pero para eso hay que moverse, hay que desmarcarse, hay que tener tranquilidad, paciencia para jugar y sobre todo circular rápido, ser preciso. Hay muchas cosas que siempre las hablamos con ellos, con los jugadores, pero me parece que más que anular a Aquino, intentamos otra cuestión táctica que era la circulación de Cerro, que pasa mucho también por el juego de Lucena. Creo que Arrúa hizo un buen trabajo, si bien no tuvo tanto protagonismo como en otros partidos. Nosotros siempre hablamos lo mismo, pensamos primero en el equipo y él tenía esa función hoy, la hizo muy bien, entonces se hacía difícil que le llegaran pelotas a Aquino. Creo que en el primer tiempo no participó mucho, un jugador peligrosísimo, igual que Ruiz, de mitad de cancha para arriba, lo que generan ellos. Y ese fue un poco, me parece, la clave del partido. Después obviamente hubieron jugadores que tuvieron un gran rendimiento, que hizo que el equipo se sintiera bien durante todo el partido. ¿Cuán importante es esta victoria luego de un par de malos resultados y ante un partido con mucha calidad? Lo mismo que hablamos siempre. Nosotros es lógico que siempre queremos ganar. A veces en el fútbol se dice, está bueno jugar bien, y si no ganás siempre te queda la sensación que te falta algo. Lo principal en el fútbol es el resultado, ganar. Y de los últimos 2 partidos que veníamos de 2 derrotas consecutivas, creo que no habíamos hecho mal las cosas, tanto el partido contra Libertad como contra Guaireña. Habían algunas cositas que sí que teníamos que empezar a darnos cuenta que teníamos que corregir, pero esto ahora es exactamente lo mismo, pero al revés. Si bien conseguimos resultados, que es importante,
tenemos que seguir enfocándonos en detalles y bueno, siempre en lo que te va proponiendo el rival, que bueno, como dijeron ahí, ya este resultado va a pasar y ya vamos a estar pensando en el partido del miércoles contra Olimpia. Más allá del resultado, ¿se va satisfecho con el rendimiento del equipo? Siempre se puede armar y se puede mejorar, sobre todo el funcionamiento. Lo que más cuenta me parece que en el fútbol es eso justamente, ¿no? Digo, lograr un funcionamiento aceitado y sobre todo tenerlo. Lo que me voy conforme es por lo que siempre decimos, ¿no? Más allá de cualquier error, cualquier pérdida de balón o lo que sea, la entrega de los muchachos fue estupenda. Creo que en ese sentido el equipo está acostumbrado a presentarse en cada partido, a presentarse de esa manera, y esas eran las cositas que de repente nos estábamos olvidando un poquito y nos quedaban en el debe. A veces hasta el mismo partido con Luqueño ya se empezaba a mermar un poquito en esos aspectos, y es justamente lo que nosotros no queremos, más allá de cualquier resultado, que la presentación sea como la de hoy, en ese aspecto. Después marcará el resultado, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo, que a veces tenés un gran partido y de repente no está contigo el resultado por diferentes factores, ¿no? Tácticamente, ahogar o hacerlo en salida, ¿fue la clave para controlar el juego? No sé si este partido fuimos tan arriba a buscarlo al equipo rival. Sí tuvimos un poquito más junto a las líneas, y sí, en el momento que se presta, que se da la jugada para achicar y para cortar espacio, lo tratamos de hacer. Hicimos que Boselli y bueno, los delanteros tuvieran poca participación en el primer tiempo. Sabemos que es un goleador y que tenerlo cerca del área es muy peligroso. Y en ese sentido fue que el primer tiempo se dio un poquito más a favor nuestro. Y bueno, después del segundo tiempo, ya te digo, para mí el partido cambia con la expulsión, porque sabíamos que nosotros íbamos a tener aún más el dominio, ¿no? del partido. Fue de lo mejor de Nacional en lo que va del campeonato. ¿Qué siente que hay por corregir? Bueno, detalles. Los detalles son lo que hacen después que no caer en errores, en momentos que de repente te cuesta abrir un partido, y hacen que te mantengas siempre hablando, ¿no? Siendo un equipo serio, respetando siempre al rival, obviamente, pero sí mostrando el funcionamiento, pero sobre todo la seriedad, y que bueno, que eso es lo que queremos que se caracterice en el equipo. No sé si fue el mejor partido de Nacional hasta el momento, ojalá que se vuelva a repetir. ¿Qué es lo que buscamos? ¿No? Lo vuelvo a repetir, lo que buscamos es tener buenas presentaciones partido a partido. Sabemos que es difícil, pero se puede de a poquito empezar a buscar esa regularidad. Así que nada, ya pensar esto tiene eso, ¿no? Pensar ya en el próximo partido. Últimas dos preguntas. Leo Villagra es el goleador del torneo. ¿Cómo analiza su momento? El dato también ratifica la buena asistencia por parte de los compañeros. Sí, para los delanteros siempre hablamos lo mismo. Que ellos tengan situaciones que generen eso que le pedimos. No que le estamos pidiendo goles, eso viene por una consecuencia del trabajo que los delanteros tienen que hacer. Y bueno, él está ahí, es la punta, la referencia. A veces hoy jugamos con Orlando un poquito más tirado a la derecha, pero el que lo acompaña, un media punta. Pero sin duda que para él es importante, y sobre todo para seguir de esa manera. Ojalá que nuestros delanteros siempre conviertan, sin perder de vista que es el trabajo del equipo, ¿no? ¿Por dónde pasó el triunfo de hoy? ¿Y qué fue lo que más le gustó de su equipo? Lo que más nos gustó fue lo que hablamos en parte de la conferencia, esa
esas ganas de ir a buscar el partido con orden y sobre todo en esas, a veces la lectura de los partidos hablamos, ¿no? Que hay partidos que no podés circular, que el rival te ahoga, te presiona, bueno, ahí es cuando de repente pedimos que salgan otras cosas y eso fue lo que pasó hoy. Los volantes centrales presionaron, las pelotas divididas, estuvimos muy atentos, esas fueron las cosas que de repente nos gustaron más. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu más tarjeta. Compra y recarga tu más tarjeta en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país, en bocas de cobranzas de Practipago, Infonet Cobranzas y con tu quinielero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de 20 recarga habilitados. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Altaos Artesanos del Sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al celular 0984 800 650. Altaos Artesanos del Sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi _ Bueno, los resultados de la fecha. River perdió ante Guaireña 1-0, 12 de octubre le ganó a Libertad 2-1, Sol perdió ante Olimpia 2-0, Nacional le ganó a Cerro Porteño 2-0 y Guaraní perdió ante Luqueño 1-0. La tabla ¿cómo está? Olimpia puntero con 13, nadie debe ya ningún partido, ¿eh? No. Libertad 12, Guaireña 11, Guaraní Nacional 10, Luqueño 9 y séptimo está Cerro Porteño con 7 puntos. Está a 6 de Olimpia. Sí. Olimpia y Luqueño los grandes ganadores de esta fecha. River 5, Sol 4, 12 de octubre 4 puntos. Olimpia porque, bueno, la combinación simple. No es que no ganaron, perdieron los otros 3. Sí. Olimpia ganó. Y lo de Luqueño digo porque Sol y River perdieron. Y ellos ganaron y por eso pegaron el salto. Porque si Luqueño perdía, Luqueño iba a estar en la zona roja junto al segundo descendido. Mañana, 18:30, Guaireña, 12 de octubre. Mañana en la Nueva Olla, 20:45, Cerro River. Miércoles, 18:30, Manuel Ferreira, Olimpia Nacional. Y miércoles, Feliciano Cáceres, Luqueño, Sol de América, 20:45. Queda postergado para el 28 de marzo el partido Libertad Guaraní. Libertad juega el miércoles, sí, por Copa Libertadores. Va a enfrentar a Universidad Católica de Quito y el jueves juega Guaraní ante Atlético Nacional de Medellín. El primero de visitante, el segundo de local. Claro. Libertad por eso va a Quito y Guaraní va a cerrar la serie en Medellín. Y eso de que el 28 de marzo jueguen, yo creo que van a tener que revisar. Veremos. No, porque ¿cuál es la necesidad de no jugar una fecha en ese fin de semana? Y habrá que buscarle una nueva fecha a Guaraní Libertad. Claro, todo eso supeditado a cómo les vaya a estos equipos que inclusive en la fase 3 podrían chocar entre sí. Hablemos del Nacional Olimpia que se viene, pero no podemos dejar pasar el triunfazo de Olimpia frente a Sol de América, puntero del campeonato. Hablemos de Olimpia, Sol de América. Levanta el centro, Alejandro Silva, Roque. ¡Gol! ¡Gol! ¡Roque, implacable! 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 ¡Gol! ¡Ro
que busca el récord, ya es un ídolo, ya es un patrimonio de Olimpia, es una reliquia del hincha de Cano. Santa Cruz abre el marcador en Villaliza y Olimpia alcanza la punta de la mano del gran Roque Luis Santa Cruz, el tricampeón de América, el campeón del mundo. A bailar Roque con Rayón, con Álvaro, con Sosa, baile de Cano, y el que aparece primero para bailar es Santa Cruz. Sí, señores, la gran estrella, la gran figura, el ídolo del fútbol paraguayo, el ídolo de Olimpia. ¡Qué grande que sos, Olimpia! Olimpia 1, Sudamérica 0. El centro bien bombeado desde la derecha en el córner, que había arrancado con el famoso trencito, donde cada uno quiere agarrar a su marca, y como en los cómics, pareciera ser que el héroe de la noche tiene poderes radioactivos, porque los dos rivales que se encontraban terminan cayéndose, pero solitos, por la desesperación que genera el solo hecho de pensar de que Roque puede estar libre. Primero Portillo y luego el Mudo se van cayendo, y después cuánta tranquilidad y cuánta categoría de Roque, que estaba alejado de la línea de gol, pero sabe que si metía el testazo allí, lejos de Escobar, cerca del palo izquierdo, iba a ser imposible para el golero de Sol de América. En una jugada, toda la categoría de Santa Cruz para que Olimpia golpee rápido y fuerte y decretar el primer tanto en la noche de Villaliza. El primero de Olimpia. A los 9 minutos, primera etapa, y es un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Es el gol 72 del torneo Apertura 2021, segundo en la competencia de Roque Santa Cruz. Suma 73 goles en liga, todos para Olimpia. Pollo, 1, 2, 3, 4, 5 hombres, 6 en Sol, más 1 Olimpia, la contrabarrera, 21 metros, marca la televisión. Pollo, le va a pegar de derecha, ahora sí autoriza el árbitro. Pollo le pega. ¡Golazo! Pollo, gol terrible, señores, de tiro libre, gran remate, boca del área sobre el costado izquierdo, al travesaño y después se mete adentro. Definición majestuosa, impecable del Pollo Recalde. Olimpia muy superior, Olimpia en la punta, Roque el primero, ahora Pollo, pollazo en Villaliza, porque lo hizo Pollo y fue un golazo. El tricampeón de América, el campeón del mundo, ya lo gana 2-0 y está en la punta. Olimpia 2, Sudamérica 0. Daniel Chun. Muchas veces, cuando la distancia es excesivamente corta, suele jugarle una mala pasada al pateador, que está exigido para sacar un disparo casi perfecto. Bueno, acabamos de presenciar el disparo perfecto en el tiro libre de Jorge Recalde, porque tiene absolutamente todo: la altura necesaria para superar la barrera, pero sin exceso, para que baje en el momento preciso, la rosca correspondiente para que eventualmente cuando pegue en el travesaño, en la parte inferior, haga la rosca correspondiente y baje a la línea de gol. Y
tiene también la colocación suficiente para que sea imposible para el golero Escobar. Esos tres factores, además de la espectacularidad y en la estética de cómo se paró, cómo ejecutó y cómo ingresa ese disparo, hace que el segundo gol del Olimpia sea un verdadero golazo para que de forma totalmente merecida Olimpia esté ganando por 2 en este primer tiempo. El segundo de Olimpia. A los 39 minutos, primera etapa, golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Gol 73 del torneo Apertura 2021. Segundo en la competencia de Jorge Recalde. Suma 60 goles en Liga, 18 con la camiseta del Olimpia. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy, más que nunca, debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Initiative, Escuela de Negocios. Evoluciona tu futuro. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon? Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Carpetas, biblioratos, hojas cambiables, cuadernos de colores con tapa araña y con licencias exclusivas de tus personajes favoritos. Ahora también el diccionario de la lengua española Avon en una nueva edición. Encontrá todas las variedades en las redes sociales @cuadernos_Avon y en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿Sabías que ahora en las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar. Redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambiata, Claro. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial en cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente. UNASUR, tu mejor elección. Llamar 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565 casi Cerro Cora. Teléfono 021-492-811. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que puedes hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También puedes hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Ya vamos a analizar lo de Olimpia Sudamérica. Bombazo. Bomba, dice Olé. Edinson Cavani a nada de Boca. Está para fichar por Boca. El delantero uruguayo decidió dejar Europa a mediados de año y quiere ponerse la azul y oro, dice el diario Olé. ¿Qué decía Gorosito? Creo que hicimos unos 30-35 minutos del primer tiempo muy pero muy bueno, donde obtuvimos la ventaja y el equipo durante todo el partido fue muy sólido en la fase defensiva y también en la circulación de la pelota. Y el segundo tiempo como que el equipo mantuvo la posesión de la pelota sin tanta agresión, pero uno se va contento con el triunfo, haber alcanzado la punta, seguimos con el arco en cero, así que bien, contento. ¿Qué fue lo que más le gustó de su equipo y qué tendría que mejorar a su criterio? En el primer tiempo bien, muy bien,
la solidez, la colaboración tanto para recuperar como para jugar, de mostrarse todo, de participar todos. En la recuperación, me parece que Roque el primer tiempo habrá recuperado como 10 pelotas, 8 pelotas. La colaboración de todo, la solidaridad con el compañero, tanto cuando la tiene como cuando no la tiene. Jugamos lejos de nuestro arco, que a nosotros nos gusta jugar así de esa forma, no nos gusta jugar. Por momentos fuimos verticales, principalmente en el primer tiempo, que es lo que nosotros le pedimos, y ser vertical no significa tirar pelotazos a que se arreglen los dos delanteros como puedan, sino que siempre tratar de jugar para adelante. Y lo que debemos mejorar en el segundo tiempo es que a nosotros nos gusta que el equipo tenga la posesión en cierto momento, pero para agredir, no para que pase el tiempo. Llegó a su quinto partido sin recibir goles. ¿Eso qué le transmite? ¿Tranquilidad defensiva o cuál sería el fundamento? No, es un equipo, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. Son 11 los que tienen que defender y 11 los que tienen que atacar. Cuando hacen los goles, ahí tiene muchos goles el equipo, porque el equipo seguramente la recupera lo más lejos que puede de su arco, que le da fluidez y le da seguridad a los delanteros. Y cuando la parte defensiva no te hacen goles, es la colaboración de todo, porque si los delanteros no corren, vos inconscientemente te empezás a ir para atrás. Entonces jugamos corto, jugamos mucho más corto que lo que queremos nosotros, no queremos un equipo largo, y de a poquito se va consiguiendo. Se necesita tiempo para trabajar. Siempre dije lo mismo, desde el momento que llegamos, cuando salimos campeones, y en este momento. Vos cuando plantás una semilla, al otro día no tenés fruto. Por más que la riegues 70 horas, no tenés fruto. Todo necesita un proceso. Ellos venían de un proceso de 2 años y medio que había sido muy exitoso y muy bueno para el club. Hubo un cambio, son otra la forma, pero lo más importante de todo, que lo que no se cambia es tratar de buscar el arco contrario, no importa si es con más o con menos toque. Seguimos con la misma línea de equipo grande. Olimpia es demasiado grande, y donde juguemos nosotros vamos a tratar siempre de ganar. A veces lo podremos hacer y otras no. Es el segundo partido consecutivo que el equipo demostró intensidad. A eso le sumamos la posesión del balón. ¿Está conforme por lo que viene realizando el equipo? No estoy de acuerdo que es el segundo partido. El primer partido que tuvimos con Libertad, el equipo fue muy intenso y prácticamente casi no nos llegaron a crear situaciones muy poquitas. Tuvieron un tiro al lado del palo el primer tiempo, aparte del gol de penal, y después el segundo tiempo algún contragolpe, pero después prácticamente no considero que este es el segundo partido que tenemos intensidad, sino que este torneo ha sido completamente diferente a cuando salimos campeones desde la parte de intensidad. Con 3 victorias consecutivas, ¿se puede decir que ya encontró el equipo ideal? No, hay que estar tranquilo. Nosotros tenemos que crear una competencia sana entre ellos, que el que entre juegue bien. No estaban jugando anteriormente, Rolón vino y hoy para mí él con Richard la rompieron los dos. Anteriormente no estaba jugando Iván Torres, entró por Estigarribia y está jugando muy bien. Lo mismo con Otálvaro, lo mismo con Silva. Así que nosotros tenemos que generar una competencia sana entre ellos, y que el que juegue mejor, que juegue. Así de simple la cosa. Le consulto si cree que la defensa es el mejor ataque, señalando que Olimpia desde julio de 2016 no encarrilaba 5 partidos consecutivos sin recibir gol en el torneo local. ¿Hoy su equipo es sinónimo de solvencia defensiva? No, hay que estar tranquilo. Nos ha generado poco. El otro día Cerro nos generó 3 o 4 situaciones de gol. Entonces hay que estar tranquilo, hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Y lo más importante es llegar bien a mayo, que ahí es donde vamos a ver si nos dio para salir campeón. Todo lo bueno que hagamos de acá a mayo, pasar Copa Libertadores. Entonces hay que estar tranquilo. Ni antes era todo malísimo, ni ahora todo extraordinario. Hay que estar tranquilo, trabajar, y después el tiempo, siempre como todo se necesita tiempo. La presión que generó Olimpia, principalmente en la primera etapa, ¿fue parte fundamental del planteamiento esta noche para llevarse los 3 puntos?
todos los partidos que hemos jugado este año, esa fue la idea, de tratar de asfixiar al contrario, de tratar de jugar lo más lejos que nosotros podamos de nuestro arco. Esa es la idea, lo que nos gusta jugar a nosotros, y después tratar de jugar vertical. Lo que pasa que si vos recuperás la pelota cerca de tu arco, después tardás 3 minutos en llegar al arco contrario. Si la recuperás en 3/4 de cancha sin retroceder, bien ordenado, donde recuperás está mucho más cerca del arco contrario. Se percibe que su equipo va de menos a más y logrando lo que muchas veces mencionó, la dinámica y la administración del juego con la ventaja conseguida. Sí, de a poco. Hay partidos como este que lo pudimos hacer, hay otros que capaz que no lo vamos a poder hacer, pero siempre vamos a intentar lo mismo, de jugar lo más lejos que podamos, de ser lo más vertical que podamos, sin jugar apurado. Hay que diferenciar de jugar apurado a jugar rápido. Y como te dije anteriormente, yo el otro día escuché de casualidad, cuando iba en el auto, que decían, Gorosito renuncia a la tenencia. Mentira, no, yo no renuncio a tener la pelota. Si la tengo yo, no la tiene el contrario, no nos va a hacer goles. Ahora si yo la tengo para que pase el tiempo y que Alfredo termine pateando para arriba, eso no me gusta. No renunciamos nosotros, no es que decimos vamos a mantener el 0 y nos metemos todos atrás. No, la idea es jugar lo más lejos que podamos de nuestro arco. Al margen de la contundencia en ofensiva, ¿le parece que la solidez de su equipo se ve reflejada en los 5 partidos seguidos sin recibir goles? La solidez es ofensiva y defensiva, las dos cosas. Vamos en camino a ser un equipo, que es lo que uno busca. Tenemos muy buenas individualidades y nosotros tenemos que tratar de que funcionen como equipo. Nadie se salva solo. Messi hay uno solo y no hay más. Nadie se salva solo. Lo más importante de todo es el grupo humano, excelente. La solidaridad, excelente. Por ejemplo, cuando no estaba jugando Torres, alentaba a Estigarribia y seguramente estaría enojado porque Estigarribia estaba jugando y él no. Lo mismo con Otálvaro, con Alan Benítez, lo mismo sacamos a Rodrigo Rojas y le decía en el primer entrenamiento que estaría enojado porque yo lo había sacado, pero lo orientaba y lo posicionaba a Brian Ojeda. Esa es la idea, que nos ponga las cosas bien difíciles, que mientras más arriba estén ellos, mejor va a estar el club y el equipo. ¿Ya tiene un reporte preliminar de la lesión de Ramón Sosa? No, se le apretó un poquitito ahí el isquio, como nunca tuvo lesión, no sabe. El doctor me dice que él cree que es una pequeña contractura. Agradecemos, profesor Gorosito, por su tiempo. Pero igual pregúntenle al doctor, que yo no, de medicina no tengo una idea. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Urgente, vamos hasta el Palacio, evacúan sede del Palacio de Justicia ante presunta alerta de bomba. Carlos, es así, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Bruno, de todo el equipo. Evacuación preventiva se está realizando en estos momentos en el Palacio de Justicia de Asunción, debido a que una persona reportó en la central telefónica que escuchó conversando a 2 jóvenes en la explanada del Palacio de Justicia y que uno de estos jóvenes dijo: acá en el subsuelo vamos a colocar la bomba. Eso es lo que ocurrió y de manera preventiva ahora están evacuando a todos los funcionarios, profesionales, abogados y usuarios de justicia del Palacio de Justicia de Asunción. Se están retirando en estos momentos del edificio y expertos antibombas ya están verificando todo el Palacio de Justicia de Asunción para confirmar que no se trate realmente de la colocación de un artefacto explosivo en el edificio. Lo cierto y lo concreto es que esta evacuación se da después de esta llamada que se da en la central telefónica de un supuesto plan para colocar una bomba ahí. Amenaza de bomba no se realizó, Bruno, eso es lo que ocurrió. ¿A qué hora fue supuestamente esta conversación? ¿No habrá sido una broma o escuchó mal la persona o escuchó que dijo lo de la bomba en el subsuelo? Porque siempre pues se dice acá, claro, acá hay que poner una bomba en el Palacio de Justicia porque no funciona, pero si dijo en el subsuelo, yo no sé, por eso te pregunto. Sí, el reporte específico y nos lo confirmó el
el señor Freire Amarilla, que es jefe de seguridad del Palacio de Justicia, es que esta persona, al comunicarse a la central telefónica, dijo: yo escuché hablando a dos jóvenes acá en la explanada y uno de ellos dijo: acá en el subsuelo hay que poner una bomba. Es todo lo que dijo la persona que se comunicó a la central telefónica, y de manera a prevenir, por precaución, entonces se decidió evacuar a toda la gente aquí del edificio. Bueno, y se están retirando ahora las personas ahí, Carlos. Ya prácticamente se retiraron de todos los juzgados, muy pocas personas ya a estas horas en el edificio, Bruno. Estamos atentos, Carlos, muchísimas gracias. Sí, señor, un abrazo. Un abrazo. Carlos Ortega, desde Palacio de Justicia, ante presunta alerta de bomba. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. 107.1 FM, la nueva emisora ABC Cardinal, el mismo compromiso, señal sin corte, la misma señal de origen de acá y todo el país, en Ciudad del Este ahora, 107.1. Muchísimas gracias, mucha gente que nos está enviando ya la captura de la radio en el automóvil. La señal la vamos a mejorar, vamos a salir óptimos con mayor potencia. Estamos enviando mañana al departamento técnico de ABC para hacer los ajustes, para ir trabajando. Así que téngannos paciencia. 107.1 FM, ABC Cardinal en Ciudad del Este. Olimpia Sol. Sin sobresaltos, jugando muy bien Olimpia. La mejor exhibición inclusive para nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Futbolística, puede ser en la era Gorosito luego o en este torneo, en este campeonato. Y lo que pasa es que no va a ser muy difícil englobar la era Gorosito, porque la 45 viene con 2 tandas de penales. Pero fíjate que el técnico alabó el primer tiempo y luego con el segundo tiempo le sacaron la agresividad. Agresividad o intensidad que él sostiene que hubo, por ejemplo, en la fecha 1 contra Libertad. Particularmente catalogaba ya en plena transmisión, a eso los 20-25 del segundo tiempo, porque el segundo tiempo parecía ya un trámite. Y quiero utilizar esa figura que muchas veces se aplica de forma peyorativa para decir por qué fue el mejor partido del Olimpia. ¿Cuál era el gran pero en el post-clásico? Que a Olimpia le habían llegado mucho. Sí, te compro que es directo, que tiene grandes individualidades, que en el mano a mano es desequilibrante, pero le llegan mucho. Y cuando Gorosito mencionaba, nos hicieron apenas un gol y además de penal. Pero en cuanto de esos partidos, Aguilar era la figura, incluyendo el último, en para uno. Y fíjate de Contrasol, recién allá por el minuto 60 y pico, entiéndase, después de los 20, Sol registró el primer disparo al arco de Aguilar, que fue un remate de Leal, después de una jugada que se había desarrollado por el sector derecho. Y después ya no hubo más llegada. Entonces, yo quiero catalogar como el mejor porque además de darle el plus de ser un equipo directo y que el 2-0 quedó inclusive casi corto en ese primer tiempo, porque está la que Roque no define de primera, está la que Roque le espera, como Saracho le había esperado a Carlos Espínola en el gol de Nacional, a Ramón Sosa, y que le da el pase a Brian Ojeda. O sea, Olimpia las veces que atacaba, llegaba con muchísimo peligro. Entonces, no es que Gorosito tuvo que equilibrar, sacarle cierto peso ofensivo para protegerse mejor. Allí me parece que Gorosito felicitó públicamente lo de Rolón. Creo que Saúl se va sentando también. Porque vos como equipo grande, y más si querés ser un equipo directo, en algún momento vas a tener que depender del mano a mano. Y eso lo han hecho bien los centrales del Olimpia. Por eso, que el segundo tiempo haya parecido un trámite, habla bien de un equipo que sí, apenas un gol en todo el torneo recibido, pero que le llegaban bastante. Entonces, por lo menos en la transición de la fecha 5 a la fecha 6, Olimpia subsanó eso. Por eso, cuando acá discutíamos lo que había dejado el clásico, decía,
y yo no compartía mucho cuando se decía no va a ser un equipo vistoso. No. A ver, ¿qué es ser vistoso? Porque mirá que en algún momento Bruno en la transmisión decía, Dani, me parece que Olimpia quiere hacer un golazo. Un gol de lujo. Claro, y entonces, ¿en qué quedamos? Pero o sea, Olimpia es un equipo... Fíjate, perdón, te quiero Sí. nomás abrir un asterisco ahí. La que hace Roque, por ejemplo, que deja pasar, y no recuerdo quién fue, Brian Ojeda remató. Sí, sí. Esa, Roque. esa, por ejemplo, si terminaban gol, iba a ser un golazo. O la que Pollo le da a Roque, y Roque en vez de pegarle de primera, quiere hacer una de más y permite que Iván Villalba cierre. Claro, enganchó, le quiso dejar por el camino son dos jugadas. Pero es el otro recurso todavía, la pelota larga. Porque esa pelota fue producto de una peinada de Roque, en la cual después se conecta Pollo con Roque, pero no fue producto de una jugada hacia claro, pero está todo el otro recurso también como otro plan y como variable. Claro, pero Ariel, viste que por eso la vez pasada en Peligro de Gol decía, a veces vos en tu afán de explicar tomás ejemplos radicales, y con Olimpia pasa mucho con esto de lo que hacía Garnero y lo que hace Gorosito. Pero Olimpia juega bonito ahora. No es eso, sino a ver, cuando vos decís bonito, estético. No, ya era estético con Garnero. Sí, pero yo quería llegar a eso. ¿Qué es lo que se quiere dar a entender cuando se habla de bonito o estético? En realidad estamos hablando de juego asociado, pases, muchos pases. Y Olimpia es un equipo que no va a tener muchos pases. Pero vos decís... No, pero juega bien, o sea, ahora está jugando bien Olimpia. No, espera. El gol contra Cerro, el 1-0, es un juego bonito. De asociación. Sí, o sea, sí. Yo por eso quería decir, no, es que cuando voy a decir, este es un equipo directo, que no va luego a utilizar lo otro, es mentira. Pregúntale a Garnero también si en dos pases puede llegar, como llega Olimpia si no va a querer hacer eso. No es pelotazo ni es centro, cabeza y gol. No es eso Olimpia. Olimpia juega bien. A ver, tiene asociaciones de 3/4 de cancha para arriba del el año pasado. En los primeros partidos Gorosito sí. Ese equipo que se abusó los pelotazos. Era, no sé llamarlo pelotazo o pase largo. Bueno, pero no tenía Pollo Recalde, no tenía Ale Silva. Rodrigo Roja, lentísimo. Entró Brian Ojeda, le cambió. Sosa se reafirmó. Acordate que López comenzó jugando de titular. Sí. O sea, hay también variantes en nombres y calidad, categoría, jerarquía de los jugadores de la Olimpia. Pero ¿sabes dónde está? Otálvaro, porque Alan Benítez no funcionó. Vamos a las cosas con su... Lo que pasa es que este Olimpia, olvídate que batea lateral, al medio, cambiar de frente, no puede entrar, otra vez para atrás, recomenzar en el fondo, de lateral al medio, olvídate, eso no le gusta. Allí se diferencia mucho, o allí radica la gran diferencia con Garnero. Garnero era, como hace rato expliqué, desde aislar y tener mucha paciencia en la salida y nunca apurarse para levantar la pelota o para tratar de saltar fase. No, este no tiene problema. Si hay que saltearla, también tenencia de pelota. O sea, Olimpia hoy no se preocupa mucho por la tenencia de la pelota, ¿verdad? No, claro. Y para Garnero, así como otros técnicos que a mí me gustan, o sea, yo reconozco abiertamente que a mí me gustan los equipos que tienen la posesión de la pelota. Por eso. Porque desde la posesión de la pelota vos tenés más posibilidad de gol, tenés más posibilidad de herir al rival. Yo no creo, pero a ver, pero está bien, o sea, son filosofía de fútbol. Claro, a lo mejor a mí, por ejemplo, yo odio el estilo Simeone. A mí no me gusta el estilo Simeone. Y vos me dirás, bueno, hoy es puntero del campeonato español, puede ser campeón, logró cosas desde que llegó Simeone. O sea, por eso te digo, son concepciones futbolísticas que uno tiene. A mí no me gustan los equipos que juegan largo o que no tienen la pelota, que no dominan a su rival. A mí no me gustan, pero está bien. O sea, eso entra en un campo subjetivo. Esto se trata de una competencia donde hay un objetivo final que es ganar. Entonces, yo entiendo ese debate y por eso, por tu última exposición, que es una de las realidades dominantes cuando se habla de un juego estético bonito, se relacionan en realidad a estilos y no de ser efectivo. Pero eso no significa, porque reitero, yo creo que hay una especie de, si vamos a casos mundiales, vos tenés el tiquitaca de Guardiola y tenés lo reactivo de Mourinho. Para mí Simeone no es lo de Mourinho, está en una zona intermedia, como también hay zonas intermedias. El Liverpool de Klopp, muy venido a menos ahora, pero eso no es tiquitaca. Es un juego más directo. A él le gusta directo. O sea, entonces voy nomás a esa gama. Y muchas veces, porque capaz, en lo que es la confrontación de ideas, vos exagerás con un ejemplo, pero porque querés dar a entender, pero no es que eso
efectivamente ocurre. ¿Qué es lo que efectivamente ocurre para sacar en limpio? Olimpia, fíjate contra Sol, Olimpia perdió la posesión. No le afecta para nada porque no es el juego Olimpia de Olimpia. contra Sol, en el 3-0. Sol tuvo más tiempo el balón en los 90 minutos. Te pongo el otro ejemplo. En el partido anterior, Cerro perdió la posesión contra Nacional. Y le afectó un montón porque Cerro sí es un equipo que necesita de la posesión. Sí. Les pongo así un ejemplo para decir, ¿qué significa una data? Una estadística para decir, a mí no me ganó porque yo hice y podía hacer más goles. Al otro le afectó porque el jugador de Cerro no sabía qué hacer porque Nacional tenía la pelota. ¿Y cuánto llegó Nacional? Nacional, por ejemplo, tiene una posesión que se parece más a la posesión de control que hacen los Arce, Garnero y compañía. Olimpia es un equipo mucho más directo, porque hoy en día te sacan el tema de cuántos pases haces para tu disparo al arco. Olimpia hace menos pases que Cerro para disparar. Olimpia dispara más. Cerro hace más pases. O sea, y ese tipo de cosas sí le podemos decir a la gente. Pero así juega. Nosotros también le confundimos a la gente. Por eso yo siento luego postura sobre el tema de la filosofía futbolística. Porque antes estaban encandilados con el Chiqui Arce, el Cerro de Arce. Yo el que más me gusta el a mí el que más me gusta. Puteaban contra Gorosito. Ahora Gorosito, como suele decir el rubio de ojo azul, Chiqui. Vamos a separar las cosas. Yo quiero también sentar a postura. A mí me gusta el que más, el estilo que más me gusta. Te leo un mensaje, dice Bruno. Todo depende del resultado. Hoy Ariel se baja los pantalones frente a Gorosito por 2 triunfos. No, espera. Yo soy el Valle. Sí, el mejor juego que me gusta en Paraguay es el del estilo Francisco Arce. Ninguna duda de eso. Pero eso no implica que hay que decir que el otro estilo no vale, porque con los dos estilos se ganan y se pierden. Después ya pasa por una cuestión de de gusto. Es cuestión de gusto. Claro, cuestión de gusto. Nomás. Sí. Pero porque te digo una cosa, la posesión de pelota no te garantiza que vas a ganar. Y estaba mostrado Barcelona, pero cuántas veces entró a jugar teniendo 80-90% de posesión de pelota y de una contra le metían un gol o le pasó al Bayern Múnich. Al Valle, al City. Perdió contra United ayer. Claro, pero son 2-0. Bueno. Son distintas formas de sentir el fútbol. No hay mayor belleza que el resultado final sea consecuencia de tu libreto. De tu estilo, claro. Yo voy a eso. ¿Qué te dice el que bueno, a vos, ¿qué es lo que te gusta, por ejemplo? Vamos a definir los roles acá. Por ejemplo, no. O sea, pero decía lo que te gusta. Pero es muy en el medio lo que vos decís, de acuerdo al libreto. Yo en Paraguay, puedo decir, terminar, el juego de Francisco Chiqui Arce. ¿Por qué hace muy personalista? ¿Qué estilo de fútbol? No, ¿qué estilo de fútbol te gusta? Me gusta el de la tenencia, el estilo de Chiqui Arce, de Sergio Orteman y de Rodrigo López. Entonces no te gusta Gorosito. Y vos dijiste acá me rindan de Gorosito. ¿En qué? No sé qué Ariel tenemos. Ariel, Dani. No le escuché a Garnero. No, Garnero también, por supuesto, perdón. No, porque si no van a decir que estoy loco después que hablamos todo encima. Repetir lo que acabas de decir. Me gusta, por estilo, por gusto, por paladar de juego. Francisco Chiqui Arce, Rodrigo López, Sergio Orteman y Daniel Herrero. Con lo cual, no implica que yo voy a invalidar si hay un estilo que también gana, como es el caso de Edu Almeida. Edu Almeida tiene un estilo también de juego directo, llegó hacia la final de América con Olimpia, estuvo ahí a minutos de ser campeón de América. Lo sacó a Nacional después de 60 años. Es decir, tiene su mérito. De ahí a que uno... Morínigo era el técnico nacional, hermano querido. ¿Cómo que Morínigo? Morínigo es el que llegó a la final de la Copa Libertadores. Olimpia. Ya sé, pero dijo Almeida y a Morínigo. Por Olimpia. Yo dije por Olimpia. No, el 2013. Primero del 2013 estuvo a punto de ser campeón, después dijiste, y a Nacional lo llevó. Nacional lo llevó al campeonato después de 60 años. Edu Almeida 2009. Campeonato local. Claro. No, está bien, por supuesto. Está bien, sí, no está bien. Por una cuestión de gusto yo me identifico más y me gusta más ver, pero no significa que por eso uno va a decir que lo otro no vale y que no sirve para nada y que no ganan títulos. No, por supuesto que gana y hay ejemplos en el mundo, pero si fuera por mí, a mí me gusta más el juego, el tiquitaca, el de salir del fondo, la triangulación, la combinación, tener la pelota, dominar, someter al rival, porque son distintas filosofías. ¿Qué te dice? ¿Cuál es la filosofía al que le gusta tener la pelota? Primero que todo, que al tener la pelota, vos le estás privando al rival de que te ataque. Segundo, dice que vos tenés, movés y que en un descuido, en un flash, podés meter un pase y meter la sorpresa.
¿Qué te dice el que no le gusta ese tipo de juego? Seguramente la filosofía de Gorosito, de Almeida, que mientras que vos tocas, no tenés normalmente muchas chances de sorprender, porque siempre el rival ya está bien parado y como que ya te va a costar encontrar resquicio o espacio para agredirlo. Pero sin embargo, cada libretita, cada filosofía gana campeonato, pierde campeonato, y así de sencillo es. Todo pasa por el gusto, por el paladar que uno tiene por el fútbol. Pero ¿qué? No sé, se acomodan ustedes. El problema es los comentaristas se acomodan tan fácilmente. Entra Edgar, por favor, y después. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Pisas Fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Aitiva 89 y Aitiva 92 o nuestro diésel Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectada con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Escuché atentamente tu exposición, sí, Ariel. Yo lo único que añadiría es que, pues hace rato decía, yo sé que para mucha gente el famoso ese es café o ese es leche, ese es blanco o negro, siempre hablo de matices, ¿no? Porque muchas veces vos, porque querés simpatizar con un estilo, agarrás al que más antagoniza con el tuyo. Yo no creo que haya solamente dos estilos. Yo creo que hay, sí, o sea, hay mucho y mucho más en este fútbol donde prácticamente se estudia todo. Se estudia todo. O sea, pues yo te puse el ejemplo. Porque el que es de posesión para defender lo suyo, pero quizás al quedarse sin muchos argumentos, va el tema de que no, pero ¿y qué quiere? A jugar la retranca. Que el equipo de Mourinho, el Grecia de 2004, o a lo Tacuarí, como te dicen. Y yo siempre pongo el ejemplo, porque nosotros nos basamos en lo que es lo más top, y uno recuerda la época más álgida del tiki-taka de Guardiola con Barcelona y el Real Madrid de Mourinho. O si vamos a las últimas definiciones de la Premier. Yo, por ejemplo, al Liverpool de Klopp no lo pondría como un equipo retranca, todo lo contrario. No. O sea, para mí el tema del debate de juego directo y juego de posesión es lo que se había dado con lo de Guardiola en el City y lo que Klopp había desarrollado como el Gegenpressing. Gegenpressing sería presionar al pressing. Y Gorosito entra un poco en eso cuando dice, depende mucho hoy en día, Ariel y audiencia,
dónde yo decido recuperar mi pelota. Porque si yo recupero en 3/4, por lógica, yo voy a estar en posiciones donde voy a precisar de menos pases para llegar a remate. Si yo soy un equipo de repliegue, yo casi siempre voy a recuperar con mis 6 y mis 2 zagueros. Y cuando recupere el balón, voy a encontrar casi siempre bien parado al equipo rival. Por eso Arce, que es voy a decir, lo de posesión, anda a preguntarle si él no quiere ese presionar al pressing para recuperar rápidamente el balón en 3/4, que es lo que hace Aquino con Pache. O sea, al final cuando analizamos vamos a encontrar varias cuestiones. Por eso digo, yo entiendo para el dogmático ese tema del estilo, pero hoy en día tenés varias cuestiones para analizar. Y lo que yo sí creo es que vos tenés que estar capacitado. ¿Viste cuando había una época donde los técnicos decían, vos jugador tenés que saber jugar en este puesto y en el otro? Tenés que saber jugar de carrilero y de lateral. Tenés que jugar de interno y de central. Yo lo que sí creo es que los planteles deben estar mecanizados y haber absorbido el tema de este partido ahora no se exige jugar de esta forma, de otra forma. O sea, eso es. Y el mejor ejemplo se da que aquel jugador del club, cuando es llamado por su selección, juega en otro sistema. O sea, por eso yo entiendo el tema de los gustos. Y por eso yo hace rato te decía, a mí, pues yo cuando veo el Guardiola, o sea, el City de Guardiola o el Liverpool de Klopp, a mí me encantan los equipos. Pero muchas veces para defender un estilo van a la otra. Te puedo citar, no vaya equipo de súper presupuesto. El Leeds de Bielsa. Es un equipo que ya va al extremo porque hasta hacen marca individual. O lo que hace el Atalanta. O sea, por eso a uno que le gusta esto, es apasionante cuando ves que hay... Porque hay cosas que vos no podés controlar en un partido de fútbol, pero hay cosas que sí. Es decir, yo decido dónde queremos presionar y recuperar la pelota. Sol quiso hacer eso con Olimpia, que era justamente la zona de Rolón Salcedo, pero a sabienda que iba a hacer Salcedo la salida con Ojeda. Una vez le salió bien, que esa jugada que estábamos recordando, que vos correctamente apuntás cuando Ojeda, pero Ojeda quiere jugar de primera, claro, porque ya vio que Salcedo se había demorado, casi pierde ahí el balón, y ya lo tenía el mudo demasiado cerca. O sea, yo como estratega decido dónde quiero presionar. Cuando hago esa presión alta, porque viste que es como que ya se puso de moda, todo el mundo dice presión alta. Vos asumí un riesgo. Pues yo al presionar alto... ¿Y te saltean? Bueno, que es lo que Olimpia hizo correctamente. Porque cada vez que Olimpia salteaba la línea del 666, que es Ferreira, Mudo y Franco, pues cada vez vos le veías a Sosa y Noguera, solamente con full podía pararlo. Silva del otro lado, los dos delanteros que te marcan una enorme diferencia. Entonces, yo entiendo el tema de, no, pero a mí me gusta, pero al final como que te volvés hincha o simpatizante, no sé si hasta el estilo, pero del estratega. Y en mi caso, desde este rol, creo que no suma de lo que eso puede ser, como vos bien dijiste. Como que nos hemos acostumbrado a, en algún momento te volvés una especie de protector de este esquema, porque es lo que a mí me gusta, y ya querés denostar contra lo que no es ese estilo. Y creo que no va por allí. Por eso te puse... una cosa es el tema de lo que se dice, no, pero Grecia 2004 y todas esas cuestiones. O el propio Mourinho. Él dice, ¿ustedes se acuerdan del partido de vuelta con el Camp Nou? Pero ¿cómo fue la ida? ¿Vieron el fútbol ofensivo que habíamos desplegado? O sea, entonces, yo creo que pasa más por ese lado. Gorosito hizo hincapié en su conferencia, si mal no escuché y no recuerdo, que él escuchó una emisora, ¿verdad? Supongo ya cuál es la emisora, que ahí los periodistas dijeron que él no quiere tener la posesión de la pelota y él dijo, no es así. Coincido. Yo no reniego a tener la posesión de la pelota, dijo, aclaró él. Sí. No abusar con eso, sí. No sé si dijo eso, vos no tenés la parte esa. No dijo eso, yo nomás lo que la interpretación. No, que a vos estás agregando yo agrego nomás, yo agrego. Sí, pero buscamos un poquitito de esa parte porque él aclaró eso. Claro, y a mí me suena familiar, porque, a ver, y es un poco en ese fragor del debate, por eso decía, muchas veces cuando vos querés antagonizar, exagerás algunas características que no son. Porque hay una diferencia entre yo no quiero la pelota a yo quiero que mi posesión sea directa. O sea, vos ves el Olimpia ahora, y el Olimpia ahora quiere que cuando tenga el balón,
se parezca a un equipo de básquet, que tenés un régimen de tiempo de posesión. Vos a los 24 segundos sí o sí tenés que tirar. Ahora, después de eso vos volvés a recuperar el balón. Vos ves los movimientos de Recalde, de Sosa, de Silva, de leer correctamente cuándo ir a presionar. Entonces, están aquellos equipos que se sienten incómodos con el balón y lo que le juegan solamente a la contra. Y Olimpia no es un equipo de contra. Olimpia no es un equipo que se sienta incómodo con el balón, todo lo contrario. Lo que sí veo es que en la transición es que quieren que se despeguen de algunas cuestiones que el actual cuerpo técnico entiende que son vicios. El mejor ejemplo, la pasada Libertad no sabía qué hacer con la pelota contra 12 de octubre cuando se le cerraron todos. Cerro ni siquiera tuvo la pelota porque Rorro le sacó el balón, como habíamos escuchado también en la exposición del técnico de Nacional. Y por eso te decía, esos son los matices que para mí, o sea, enriquecen mucho lo que es la lectura del fútbol. Por eso te decía, el que gana pero fiel a su libreto. Porque ahí vos decís, bueno, salió el plan porque vos sabías que a eso querían jugar. Ese partido, el último partido que Sol le ganó a Olimpia fue en Ciudad del Este con Almeida, técnico de Lanzarín. Y aquella vez creo que también hubo un contexto donde no sé si se viralizó o recorrió un audio, donde vos sabías bien qué era lo que Ever quería hacer. Taponar a Otálvaro, asfixiar a Roque. O sea, esas son cuestiones de estrategia. Por hacer eso, vas a asumir riesgo en otros sectores. Pero voy a decir, compro ese riesgo. Lo que dijo Rorro, si yo destiné a este jugador, lo que hizo Cristian Rivero contra Claudio Aquino, lo que hizo Brian Ayala contra Beto Espínola. O sea, entonces, ellos, te estoy citando por ejemplo a un técnico que decía, a mí me gusta, Rorro. Pero Rorro en el partido del sábado dijo, yo a Brian lo quiero más como marcador de Beto Espínola. La única que Espínola salió fue esa jugada que vos citaste de Enzo, que Carlos Espínola salva de forma acrobática. Y Cristian Rivero fue una de las grandes figuras de ese partido, porque Aquino habrá jugado su peor partido. Pero también, Dani, no es que cada entrenador, no es que tiene una idea madre, un estilo, un patrón de juego, y uno ve siempre muchas variables, y en todas las propuestas de los técnicos también dentro del mismo estilo y partido. Fíjate, por ejemplo, cuando Arce te dice, cuando le consultamos, creo que fue el partido Guaraní, que ganó en el año pasado, él dice, nosotros preparamos eso, ese fue un plan. Como que prepararon un plan A, B, C, y claro, Costa le hizo y tuvieron que ir a un plan D, algo así. El 1-0. El 1-0, que él preparó para sentirse cómodo, porque entendía por las características del rival que tenía que salirse de la manera en que venía jugando normalmente, por una cuestión de estrategia, porque sabía que de esa manera podría dañarlo al rival. Entonces hay otra vez mini planes o estrategias o variantes o variables dentro de un mismo plan global. Haber elegido a Ruiz en detrimento de Pachi, que estaba en el banco. La vez pasada, porque él entendió que necesitaba un jugador. Le salió mal. Le salió mal como por ejemplo, en el clásico le había salido, te hablo del clásico el primero que tuvo Gorosito, el 1-0 con el gol de Morales. Donde el propio, por ejemplo, Gorosito dice, yo no sabía que él iba a jugar más como segunda punta y yo pensé que iba a jugar más como extremo. O cuando Juanma nos reportaba en la transmisión, porque cuando uno me pregunta cómo se va a parar Cerro, y le digo, hay dos opciones, yo creo que debe ser Cureí de cuarto volante y Aquino de media punta, y arrancó al revés, y a los 10 minutos más o menos Juanma nos informaba que Chiqui le dijo, bueno, hagan ese cambio, que era un poco lo que también referenciaba Arce. Entonces se dan esos pequeños duelos o modificaciones, pero el macro, sí, o sea, vos sabés que hay técnicos que están identificados con cierto tipo de juego, que fue lo que ocurrió entonces, inclusive en la Copa Libertadores. Fíjate cómo salió campeón Palmeiras, siendo un equipo más cómodo, reactivo, que el que proponga el fútbol, y eso se notó bastante en la semifinal contra el River de Gallardo. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar.
cambiar. Hay un Spliede que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones ron, te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. De teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Nuestra forma de vivir cambió menos. Esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Bueno, anoche Luqueño sorprendió a Guaraní por 1-0. Guaraní que metió un equipo mix. De suplentes tuvo Maná, entró en el segundo tiempo, Marín, Raúl Badilla también, ya estaba habilitado, volvió después de la suspensión. No jugó Choco Fernández. No jugó el defensor central. Iván Villalba hizo de central. Alexis. Alexis. Iván fue el que jugó en Villalba. Alexis con Tehué. Sí. Qué limitado de Tehué. Le cuesta. Entre Tehué y Rentería. Ahí le ponemos la categoría de lo de Mateo y López. Sí. Le cuesta. Pensaron que iba a ser fácil lo de buscar un segundo Romaña, parece, pero hasta ahora no es tanto así. No, y sabes que cuando hace rato uno decía lo de Batajado y le decía, mira, yo tengo mi reserva para ese adjetivo, a mí ya me pareció raro el equipo, pues yo pensé contra Royal Party en la vuelta, iba a poner un equipo súper suplente, pero mira que jugaron varios, o sea, todo eso que vos citaste que descansaron, jugaron. Sí. Y ahí dije, ¿sabes qué? Cota no quiere joder con el tema de la Libertadores, y creo que dentro de todo está bien. Sí. O sea, vos sabés lo que y más Guaraní te lo puede decir con el tema del mata-mata, y ahora ya se vienen series mucho más complejas que la que tuvo contra el equipo boliviano. Fue controlado por Luqueño en gran medida Guaraní. Ayer... Y Costa, con razón que Costa salió corriendo, salió corriendo y nunca le he visto así abandonar la cancha, rápidamente. Y hablaba después en rueda de prensa que faltó ganas y que no puede ser. Gerardo acá saca pecho porque él había sido muy duro con los centrales colombianos. Tiene razón Gerard en ese aspecto. Cuando tiene razón hay que darle razón. Pero también a veces, como cualquiera, de verdad, ¿quién tiene la verdad siempre? La verdad absoluta. Un saludo para Gerard. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominos.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo
mejor Esquinfa es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea disfrutarse de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Intega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pántalo Limón, Menta y Bolde compuesta. Hierba Mate Intega, el sabor que dura más. Señal propia, 107.1 FM. La nueva emisora, el nuevo dial, el mismo compromiso. ABC Cardinal en Ciudad del Este, en Alto Paraná, en Nandarias, Puerto Presidente Franco, Ciudad del Este misma. Después, muchachos, en Nandarias ya dije, ¿verdad? Todo Alto Paraná, 107.1 FM. Y vamos a mejorar nuestra señal todavía y con mayor potencia. Mañana están viajando los compañeros del departamento técnico, así que muchas gracias a los oyentes. Señor, Campo 9, sí, Campo 9. Bueno, tenemos 10 minutos del programa. ¿Y Santoral? Sí, Ariel, sí, ahí. Hoy es San Juan de Dios. Escuché ya de madrugada, me parece. Por lo Sí. de Johnny. Sí. Por eso, él llamala a Johnny, vamos a felicitarle. Claro, él por eso se llama Juan de Dios, ¿viste? Y vos no querés, Ariel, respetar el Santoral. Y Chun tampoco. No, hoy respeto porque es el y Federico también toma joda. de mi amigo, ¿no? Federico está con permiso paternal porque nació su hija. Y la historia de Absalón, que jamás hubiese sido nombrado si no era por el Santoral. Pero hermano, hay mucha gente que se sigue guiando por el almanaque. Johnny, impecable con su hija. Qué linda foto, qué tierna. Muy bien. Qué linda es la hija de Johnny. Muy bien. No salió por el papá, Eso es categórico. Es el sueño de todo padre que tiene. Claro, yo por suerte mi hija, gracias a Dios tampoco me parece a mí. Ariel iba a decir el tema de las eliminatorias, ¿verdad? Contamos eso, Ariel. No, es simplemente reiterar que la programación de los partidos del 25 para el 30 de Paraguay, al menos si somos específicos, Chile y Colombia, bueno, el minuto después de que salimos al Super Sábado, Daniel confirmaba a la Confederación Sudamericana de Fútbol de que se suspende y que está sujeto a la reprogramación de la FIFA, que va a hacer la reprogramación conjuntamente en coordinación con la Confederación y las asociaciones miembros. Veremos cuándo. Esa es la gran pregunta. Johnny, ¿cómo te va? Buen día, saludos para todos. Aguantame un segundito, Johnny, por favor. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos biciculars y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed, con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Express tiene la cubierta ideal para vos. Para los
los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Prueba el nuevo Ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella sentís de entrada un explosivo aroma dulce e intenso de la canela y descubrís nuevos sabores más frescos y dulces, como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas o como ingrediente para repostería. Proba el nuevo Ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Gracias, Edgar, muy amable. Bueno, Johnny. Señor. Muchas felicidades, Johnny. Muchas gracias, señor. Bendiciones para vos, mucha salud para vos y tu familia, y que pases un excelente día, Johnny. Sabes que te queremos muchísimo, ¿eh? Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a todos los compañeros. Gracias por los deseos. Y estamos aquí para seguir luchando. Tiempos complicados, pero hay que estar siempre al pie del cañón. Y por supuesto, estas fechas hay que valorarlas, ¿no? Hay que valorarlas, sí. Claro, que tenés salud, que está con tu hija. ¿Qué le parece a tu esposa también? Eso es una bendición. Sí, muchas gracias, Bruno. Hoy se cumple un año el último partido con público a nivel campeonato local, dicen los oyentes. Sí. ¿Qué memoria tienen los perros, será? No, lo que pasa Cancha es Olimpia. Claro, ¿Cuál fue, Johnny? Cancha Olimpia de River, el gol del Pollo Recalde, festejo, tarjeta roja, vía VAR, suspensión de 4 partidos. ¿Sabes qué, Johnny? Vamos a adaptar a los tiempos modernos, porque ya Pollo dejó de ser ese jugador que inclusive el hincha le criticó porque fue irresponsable en ese momento. Ese es el partido de Ramón Sosa. Ramón Sosa hizo un gran partido por Río, y de hecho Ramón hace el 1-0 para ese River. Ese es el Frenapo también. Porque Ramón fue elegido para todos, o sea, para nosotros también. Un detalle sobre Pollo: le salió el tiro libre ahora, y no es casualidad, porque ya había estrellado por el travesaño, y mostró otro matiz también en cuanto a su capacidad de la ejecución de tiro libre, porque yo lo tenía más de esos remates con panorama al arco, como se dice. Sabe pinchar. Claro, sin la comba, sin el efecto. Pero demostró contra Sudamérica que él había sido también de cerca del arco. Y lo del oyente es correcto. Porque 1-1 terminó el partido, en efeméride en la cabecera está. O sea que tampoco Wilson y Fabio descuidaban eso. Johnny, Juan de Dios. Te decía porque ese es el último partido con público del campeonato, porque el último partido con gente en el país fue 2 días después del partido de Libertad Caracas en la cancha de Cerro. Sí, tenés razón. Juan de Dios te pusieron a vos por el Santoral, ¿verdad? Sí. San Juan de Dios. Ahí está. Patrono de los bomberos. Te llamás Juan de Dios González, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y Johnny quién te puso? Un relator de fútbol. No, de sí no hay ningún problema. En realidad fue una idea generada por Federico, los otros compañeros. Federico Arias, sí. Allá por el año 97, 98 aproximadamente, y después ya... ya se quedó en Johnny. Ya se quedó. Te buscó un nombre artístico, entonces iba lejos Federico será, y que me va a cada vez que se te pasa Cristian, Fabio... Claro, Johnny pero González, Juan de Dios estaba bien, bro. No está mal, pero... No, es novelesco ese nombre. No, nombre compuesto. Pues hombre, Juan de Dios, no, bien. Muchos creen que Juan, y aparte de Dios, no es un nombre compuesto, un nombre conjunto, es Juan de Dios, un solo nombre. Está bien. Che, rápido decirnos, Johnny, porque estamos sobre la hora. ¿Qué cambio tendría Olimpia para el partido del miércoles contra Nacional? Y hay que ver el caso de Ramón Sosa, si estará en condiciones. Si está en condiciones, va a ser titular. Caso contrario, Edward López seguramente va a jugar en el puesto de cuarto volante o extremo por el sector izquierdo. Ramos Sosa, contractura muy fuerte, se retiró por precaución y en realidad no es que se retiró por precaución, es lo que dijeron, pero contractura puede llegar a romperse. Entonces, si él está,
va a ser titular y podríamos decir el mismo equipo que viene de jugar en cancha de sol y esa victoria del equipo azul. Gracias, Johnny. Felicidades, que pase bien. Muchas gracias, señor. Será chao, chao, adiós. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. 1921 en la ciudad de Itá, Paraguay, se crea el Club Olimpia, cumple 100 años. Felicidades a los amigos del Olimpia de Itá. Nuestro compañero Cristian Eduardo es hincha del Olimpia de Itá. ¿A mí que es de Iteño? Y es Iteño. Él es deportivo Iteño. Ah, no. Era 9, delantero. Jugador, gloria, leyenda. Perdón, Cristian. 1941 nace Ramón Palito Ortega, cantante y político argentino. Qué grande Palito Ortega. Era muy humilde él. Llegó a ser lustrabota cuando era niño. Fue candidato a presidente de la República. Mirá lo se que fue al 80 mazo. años. Que oro se tuvo que ir a los Estados Unidos. ¿En serio? Yo no había visto un documental de... Sí, muy meritorio, muy meritorio. Gracias al amor. 1947 nace Florentino Pérez, empresario y dirigente futbolístico español. Este sí que tiene plata, será. Dios te salve María. 1949 nace Teófilo Cubillas, futbolista peruano. 1981 nace Pablo Urrecochea, futbolista uruguayo, arquero de Guaraní durante mucho tiempo. En el 2017, un día como hoy, 8 de marzo, en la Champions League, el Barcelona elimina al PSG en la vuelta de los octavos de final, jugada en el Camp Nou, tras ganarle por 6-1, habiendo el equipo francés ganado por 4-0 en la ida en París, global de 6-5 a favor de los catalanes. Qué impresionante fue esa remontada. ¡Santoral! Señoras y señores, San Juan de Dios, Provino, Cenano, con S, así como Cenano.